planificación de proyectos. Muy bien. El propósito de nuestra reunión al día de hoy es reconocer las características y fases de un proyecto de aprendizaje. Ya, puntos claves, vamos a tratar algunas formas de cómo se está viendo el proyecto de aprendizaje hoy en día, cuál es la normativa que lo está amparando para trabajar desde este punto de vista del proyecto de aprendizaje, unidades de aprendizaje, y sobre todo en este lado, cómo planificar teniendo en cuenta las competencias según lo que es nuestro currículo nacional. Entonces, empezamos. Empezamos, mis estimados maestros. Para en este caso tener un esbozo general, ¿qué es planificar? Si hablamos de planificación de proyectos, ¿qué es planificar? Hay que tener en cuenta que ese documento lo encontramos también dentro, perdón, esta información la encontramos dentro de lo que es el documento del currículo, también lo que es la resolución 587 y la 094/2020 encontramos como la planificación y también dentro de lo que es las preguntas y respuestas del Ministerio de Educación, que tenemos en lo que es su portal respectivo, además también dentro de la guía metodológica. O sea, en este caso hay varias fuentes que nos indican ¿por qué es importante planificar o qué es planificar? Sabemos muy bien que todo lo que planificamos tiene que ver con una forma de ordenar, ¿no? Las ideas y sobre todo las formas que vamos a trabajar con nuestros estudiantes. Por lo tanto, planificar es el arte, es un arte, ¿sí? Cuando hablamos de arte, es esa forma de generar una atracción, una imaginación de diseñar cada una de las actividades de aprendizaje en un proceso que se dará entre la interacción estudiante-docente. Pero para planificar hay que tener en cuenta aspectos fundamentales. Uno de ellos es partir de lo que es un análisis diagnóstico. Así que maestros, desde ahí empezamos. El primer trabajo que vamos a realizar estos primeros días del mes de marzo es plantearse esa evaluación diagnóstica porque va a ser el punto de partida para poder planificar, ya sea en este caso, proyecto de aprendizaje, unidad de aprendizaje, o en este caso también algunos módulos o también a través de otras estrategias. Así que maestros, lo entendemos también a la planificación con una forma de hipótesis y trabajo, sabiendo que todo lo que se planifica en las actividades mismas, en un proyecto o unidad de aprendizaje, simplemente pues está como un referente, ¿no? Que muchas veces dentro de ellas se van ampliando, se van en este caso también mejorando y por ello simplemente genera como una forma de planificar ese trabajo, ¿no? De un contexto determinado, sabiendo que es flexible y adaptable y sobre todo también podemos nosotros determinarlo de acuerdo a la realidad de nuestros estudiantes, ¿no? Por ahí, entonces, nos vamos a planificar y evaluar. Es un proceso, obviamente, que están interrelacionados. Así que también este lado, simplemente para hacer hincapié, es importante determinar de que cuando nosotros planificamos, también al mismo tiempo planificamos la evaluación. Por eso son dos entes fundamentales para lo que es la planificación y evaluación dentro de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje con nuestros estudiantes. Así que, maestros, entonces, entendamos que es un arte de ordenar esas actividades, al mismo tiempo son una forma de hipótesis de nuestro trabajo y teniendo en cuenta un conjunto de procesos, empezando obviamente con un conjunto de estrategias. Por ello, hay que mirar este documento que ha salido publicado el 3 de noviembre de 2023, donde no menciona obviamente de cómo planificar y cómo evaluar y toda la gestión como institución y cómo en este caso la gestión y las actividades que se desarrollan dentro de aula. Este documento es denominado Lineamientos para la presentación de servicio educativo en las instituciones y programas educativos de educación básica para el año 2024. Entonces, recordemos, maestros, esta normativa es esencial para lo que es planificación y evaluación de nuestras actividades de aprendizaje con nuestros estudiantes. Esta es la normativa, entonces, la resolución ministerial número 587/2023. Como ya mencionaba, estas orientaciones van a brindar el servicio tanto como institución, ¿no? Como institución, hay algunas normativas dentro del documento de gestión, obviamente, que está
respaldado, representado obviamente por los directivos y todo el personal que se elabora en la institución, pero en el 6.2 vamos a hablar lo que corresponde a esas orientaciones específicas a nivel de aula. Mis estimados maestros, le estoy presentando este cronograma del año 2024 según esta normativa. ¿Por qué es importante evocar esta parte? Porque de acá se va a delindar el primer paso, ¿no? El primer paso para tener que organizar la temporalidad de cada una de las planificaciones que vamos a realizar. Válgase decir, si voy a hacer un proyecto de aprendizaje, tengo que tener en cuenta de qué momento vamos a empezar, ¿no? Esas actividades lectivas durante el año académico. Entonces, por eso, vamos a ver lo siguiente. Este año académico 2024 tiene 3 bloques de semana de gestión. ¿Sí? 3 bloques. Primero vamos a empezar por ahí. 3 bloques. Arrancamos el primer bloque el 1 de marzo hasta el 8 de marzo. Valga decir, una semana. Tenemos una semana de gestión en donde podamos nosotros tener ese ordenamiento, esa, esa forma de recabar la información respectiva a través de algunos instrumentos, ¿no? Recepcionar esa información diagnóstica para poder hacer una planificación objetiva y sobre todo práctica. La otra semana de gestión, la otra semana de gestión es ya el 22 de julio a 2 de agosto. Ya esas 2 semanas de gestión obviamente ya tienen sus características propias y tenemos también una tercera que es el 23 o 2 semanas, el 23 de diciembre al 27 de diciembre. Entonces, esos son periodos en el cual obviamente tenemos que reflexionar dentro de los aspectos pedagógicos administrativos. Pero lo que directamente nos compete como docentes de aula es los primeros bloques. ¿Por qué determinar esta parte? Sabiendo que las semanas lectivas empezamos del 11 de marzo y esto no quiere decir que simplemente está totalmente fijo, muchas veces por cuestiones ya, ¿no? De planificación o de repente en este caso distancia, fenómenos que se pueden presentar, no necesariamente puede empezarse el 11 de marzo, puede recorrerse de repente entre semana o incluso en una semana más. Eso se dice la directiva que ustedes ya lo tienen a mano o algún momento también se lo vamos a pasar a ustedes, lo que es la 507. Entonces, pero ya determinando fechas preliminares, entonces tenemos que la primera semana lectiva consta de 9 semanas, la segunda de 10 semanas y la tercera y cuarta de 10 semanas. ¿Por qué es importante determinar? Porque acá vamos a delindar. Si la institución educativa, ¿no? pretende trabajar a través de proyectos de aprendizaje, o en este caso unidad de aprendizaje, o denominada de forma general lo que es experiencias de aprendizaje, entonces nos va a delindar la cantidad de experiencias de aprendizaje que pueden ser 8, 12 más o menos experiencias de aprendizaje, de acuerdo a lo que es la realidad de cada institución. Por ello es importante desde acá enfocarnos, sabiendo que, por ejemplo, voy a evocar a la parte de inicio del año académico, que es del 11 al 10 de mayo, ¿no? Del 11 de marzo al 10 de mayo, donde hay 9 semanas. Entonces, eso significa, si una experiencia de aprendizaje tiene una duración, ojo, promedio, no es que sea estrictamente determinado por algún documento que diga que una experiencia de aprendizaje dura entre 15 días, una semana, no está determinada en ningún documento, pero sí en este caso algunas respuestas que se da por el Ministerio de Educación, que una experiencia o un proyecto o una unidad de aprendizaje tiene algunas expectativas donde no genera en este caso la no pérdida de la importancia en cual se genera. Por ello, es importante determinar si tenemos 9 semanas, equivale en promedio prácticamente de generar, ¿no? Si son 15 15 prácticamente son en una semana prácticamente entre 4, 5 o 6 experiencias de aprendizaje, dependiendo la complejidad, dependiendo del contexto, la parte socioeconómica, sociocultural, cuál se encuentra la institución educativa. Eso es un eje fundamental el cual se va a presentar y desde ahí podemos planificar. Entonces, maestros, ese es el punto de inicio, el cual nosotros vamos a ir recorriendo paso a paso la importancia que tiene que ver el tiempo, el cual nos propone el Ministerio de Educación de cada uno de las semanas lectivas y también las semanas de gestión.
Muy bien, ¿por qué es importante entonces? Porque nos va a permitir hacer una planificación anual. Así que maestros, desde acá es punto de partida. Miren que en este caso no me voy a evocar a esta parte de la planificación anual porque vamos a evocarnos a lo que es proyectos, pero es bueno dar una mirada, porque todo ello, de todo lo que se presenta este cronograma, está para todo el año, entonces nos va a partir, obviamente, a hacer una planificación anual. Como ya mencionaba, puedo hacer entre 8 experiencias de aprendizaje, 8 proyectos más o menos, dependiendo al contexto de la institución educativa. Por lo tanto, como maestros y maestras que somos conocedores del nivel en el cual nos desempeñamos, obviamente vamos a partir de acá de una planificación anual. ¿Por qué? Porque en una planificación anual vamos a organizarnos un conjunto de actividades y esas actividades están en función a las competencias, están en función a las capacidades, desempeños y los estándares. Entonces, muchas veces encontramos, ojo, es un ejemplo que estoy proponiendo. Si ustedes observan qué significa 1 hasta el 8, son las experiencias que podemos desarrollar durante un año académico, que pueden ser más, obviamente, simplemente es un ejemplo para aclarar esta parte. Entonces, si yo en este caso, desde el área de comunicación, voy a planificar, ¿no? Anualmente, donde yo voy a tener en cuenta, o voy a movilizar también un conjunto de actividades en relación a las competencias. Si ustedes visualizan, por ejemplo, las 3 competencias que movilizan lo que es el área de comunicación, encontramos, se comunica oralmente en su lengua materna, lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna y escribe diversos tipos de textos en su lengua materna, sabiendo que uno es la primera experiencia, proyecto, unidad de aprendizaje. ¿Qué significa esta parte? Hay que entenderlo. Si yo escribo simplemente de esta manera con un clic, es decir, que en la experiencia, voy a determinar así para no confundirnos, como una experiencia de aprendizaje número 1, o en este caso número 2, número 3, hasta número 8, o más o menos. Entonces digo lo siguiente, en la primera experiencia de aprendizaje voy a trabajar 2 competencias, se comunica oralmente en su lengua materna y escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. ¿Esto qué indica? ¿Esto qué indica, maestros? Que durante todo lo que concierne el año académico, ya durante todo ese lapso de tiempo de las actividades académicas, de marzo a diciembre, tenemos que movilizar todas estas competencias, capacidades, desempeños y los estándares. ¿Sí? Obviamente, el estándar me permite verificar. Entonces, en esta parte, ¿qué significa? ¿Qué significa? Que en la primera experiencia puedo yo planificar solamente desarrollar 2 competencias. ¿Se puede hacer esa venta? También se puede. ¿Puede ser una opción que puedo desarrollar todas las competencias? También. Dependiendo a lo que se planifica. Ojo, dependiendo a lo que se planifica. En este caso ha generado una controversia en el sentido, comunicación siempre va a movilizar las 3 competencias, por supuesto, pero hay que determinar cuáles son los productos. Si ese producto va generado a la competencia se comunica, si ese producto está generado a lo que escribe, entonces en razón a ello, tengo que yo determinar qué competencia o competencias voy a desarrollar en cada una de las experiencias de aprendizaje y unidades de aprendizaje o proyectos. Por lo tanto, entonces es una representación en la cual más adelante lo voy a precisar mucho mejor. Así de esta manera también podemos, por ejemplo, en este caso, en lo que es desarrollo personal, ya, desarrollo personal, tenemos 2 competencias, ya tiene 2 competencias. Por lo tanto, puedo yo, en este caso, de acuerdo a lo planificado, ya lo planificado anualmente y también de acuerdo a mis experiencias de aprendizaje, puedo trabajar las 2 competencias o puede ser una competencia, sabiendo que durante todo el año académico tengo que movilizar todas las competencias, todas las capacidades, todos los desempeños y obviamente determinando el nivel de estándar. Ahora, presento obviamente el documento, que obviamente en este caso hay que deslindar, no necesariamente nos corresponde a lo que es el nivel secundario. Puedo ser el nivel primario, que también tiene esas características. Puede ser el nivel, también en este caso de inicial, tiene esas mismas características. Si nosotros vamos viendo las competencias de comunicación, viene obviamente de inicial, que una más se amplía en lo que es inicial, viene de inicial, primaria y secundaria. Es lo mismo, la misma competencia. Si hablamos, por ejemplo, específicamente entre primaria y secundaria, son las mismas competencias en el cual desarrollamos si hablamos del área de comunicación, por ejemplo.
Entonces me dices, pero la misma competencia se desarrolla en el primario, la misma competencia se desarrolla a nivel inicial, ojo, sumando una, en comunicación se suma una. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los niveles? Simplemente el nivel de desempeño o la complejidad de desempeño, ¿no? Que se va dando por ciclos, ¿sí? Por ciclos. Por lo tanto, entonces, nosotros como maestros y maestras conocemos ese nivel de complejidad en el cual se presenta en el desempeño y también el nivel del estándar. ¿Listo? Entonces, eso quería yo por acá en este caso orientarme. Yo puedo ubicar en este caso, por ejemplo, el programa curricular de nivel inicial y simplemente irme a determinar la competencia, ¿sí? A determinar la competencia. No sé si apagamos su micro, por favor, gracias. Determinamos la competencia entonces y con sus respectivas capacidades. ¿Y esto para qué? Lo que yo mencionaba anteriormente, simplemente nosotros como maestros y maestras, conocedores, ya, un momentito, maestros, por favor, para silenciar su micro. Muchas gracias. Muy bien. Vamos entonces a desactivar su micro, por favor, para no generar esa distracción. Decía en ese lado, nosotros como maestros y maestras, como conocedores del área y las competencias que viene desarrollando y sobre todo nuestro currículo y del programa obviamente curricular en el cual nos desempeñamos, sabiendo que todas las competencias son transversales. Ahora, presento obviamente esta parte de lo que concierne pues a lo que es el área de desarrollo personal, primero para determinar la competencia. Y dentro de esa competencia, respectivamente, con sus capacidades, ¿no? Con sus capacidades y sus desempeños. ¿Y para qué me va a servir esta parte? Dentro de lo que era mi planificación, ojo, para la planificación anual, para mi proyecto, para mi unidad, incluso para mi sesión de aprendizaje. Sabiendo bien, si yo planifico desde de lo que es la parte anual, o en este caso desde una experiencia o proyecto, todo tiene una secuencia, ¿sí? Lo que he planificado en mi proyecto de aprendizaje, también lo voy a planificar, ¿no? De una manera de repente desligando o en este caso reestructurando algunas actividades específicas ya en la sesión de aprendizaje. Por eso entonces vamos a abordar esta parte. Si hablamos de este lado, dentro de lo que es esta competencia, miren maestros, hablamos de lo que es el área de desarrollo personal. Tenemos la competencia, ya la competencia construye su identidad. En la parte inferior, perdón, en la parte izquierda, tenemos lo que es las EDAs o en este caso la experiencia de aprendizaje número uno. ¿Qué indica esto? Si yo al momento que planifico ya la parte de mi planificación anual, voy a escribir, voy a identificar si en la experiencia de aprendizaje número uno, voy a desarrollar solamente la competencia construye su identidad. Pero si yo simplemente le dejo con un clic, ojo, le dejo como un clic ahí en esta parte, no se va a entender, no se va a entender y no se va a comprender. Te van a decir, ¿y esto en lo que concierne? El número uno, es tu experiencia. ¿Qué vas a desarrollar? La competencia obviamente construye su entidad y también la competencia convive y participa democráticamente. ¿Pero qué? ¿Qué vas a trabajar? No se entiende. Por eso que es fundamental al momento que cuando planificamos anualmente o de nuestra experiencia de aprendizaje, debemos utilizar la competencia con sus respectivos desempeños. Es necesario también ubicar lo que concierne a las capacidades también, pero sabiendo que quien lo evidencia, quien lo pone en práctica, obviamente es el desempeño de cada capacidad. Entonces, es inherente ver, obviamente, el desempeño y conjuntamente con la capacidad. Pero no está mal si ubicamos entre lo que es la competencia, su capacidad y desempeño, está muy claro, porque esto va a permitir simplemente desde ahí ver ya dos aspectos fundamentales maestros. Si yo planifico en la experiencia de aprendizaje número uno, trabajar la competencia construye su identidad, entonces dentro de lo que construye identidad, ¿cómo lo voy a evidenciar? A través de estos desempeños, que he cogido dos o puede ser tres, dependiendo a la complejidad de la actividad de aprendizaje que voy a desarrollar y de acuerdo también al producto que vamos a desarrollar. ¿Sí? Solamente como una referencia de este organizador que he ubicado, solamente estoy desarrollando dos desempeños. Puede ser más o puede ser de repente solamente uno.
dependiendo de la complejidad. Entonces, maestros, de ahí partimos. Si yo hablo acá de una experiencia de aprendizaje, entonces vamos a trabajar la competencia. Ojo, cada uno de nosotros maestros conocemos cuáles son nuestras competencias de las áreas que nosotros utilizamos o desarrollamos en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, automáticamente ubico mi competencia, también ubico las capacidades, si es importante también utilizarlas, no hay problema y obviamente el desempeño. ¿Y por qué lo ubico el desempeño dentro de la planificación anual? Porque desde acá me permite también delindar los criterios de evaluación. Entonces, si yo al momento de presentar mi planificación anual, obviamente desde acá digo, ¿qué voy a trabajar? Desempeños me va a conducir a lo que es la actividad temática, desempeño me va a conducir a lo que es sacar los criterios de evaluación, sabiendo que los criterios de evaluación salen de desempeños y también de los estándares. Así que entonces, desde acá ya me da una visión qué es lo que voy a trabajar en lo que es la primera experiencia de aprendizaje. Entonces, igual, me organizo en el siguiente, como es anual, en la siguiente experiencia de aprendizaje número 2, puedo trabajar a dos competencias. Si ustedes visualizan, construye su identidad y convive, participa democráticamente, ya lo estoy ubicando en la experiencia de aprendizaje número 2, las dos competencias con sus respectivos desempeños, sabiendo que lo voy a organizar de acuerdo también a lo que es el producto o los productos que voy a sacar y teniendo en cuenta cuáles van a ser mis criterios de evaluación. Desde acá nos enfocamos, maestros, miren, desde la planificación anual. Entonces, de igual manera tenemos acá, por ejemplo, la planificación anual desde comunicación, ¿no? Por ejemplo, en lo que es la primera experiencia de aprendizaje, vamos a trabajar dos competencias, o lo puedo trabajar también las tres, como ustedes visualizan, en la experiencia de aprendizaje número 2, lo puedo utilizar las tres competencias, ¿sí? Con sus respectivos desempeños. Entonces, eso es cuestión al momento de planificar anualmente, obviamente en equipo con todos los maestros y maestras, podemos hacer este delinde. Entonces, nosotros como maestros tenemos que evidenciar nuestro trabajo. ¿De dónde voy a sacar los productos? ¿De dónde voy a sacar la parte temática? ¿De dónde voy a sacar los criterios de evaluación? De los desempeños. Entonces, eso me va a permitir ver esa objetividad al momento de planificar. ¿Y esto dónde va a recaer, maestros? Miren, ¿dónde vamos a aterrizar? ¿Ya? ¿Dónde vamos a aterrizar? Miren, una vez que planificado, estoy hablando acá de la primera experiencia de aprendizaje, ¿no? La primera experiencia de aprendizaje, ¿ya? La primera experiencia de aprendizaje acá. Vamos a ubicar rapidito acá. Listo, nuestra primera experiencia de aprendizaje, entonces, yo docente he planificado trabajar en esta primera experiencia las tres competencias. ¿Listo? Lee, escribe y se comunica oralmente su lengua materna. Muy bien, las tres competencias en la primera experiencia de aprendizaje. Luego lo ubico los desempeños. Ojo, los desempeños se ubican de acuerdo a lo que voy a eh, visualizar dentro de los productos y también las temáticas y los criterios de evaluación. Hago hincapié a esa parte. Ahora, les- gracias. A ver, en lo que es desempeños, entonces acá puedo planificar, ¿de acuerdo? Si digo, por ejemplo, lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Entonces ellos van a leer y quiero que ellos me expliquen. Entonces, ¿dónde está el criterio de evaluación? Obviamente, desde acá puedo sacar yo ya un criterio de evaluación del desempeño, ¿no? Y obviamente puedo sacar más desempeños respectivos de acuerdo a esta competencia, ¿ya? Entonces, de igual manera, si yo digo escribe diversos tipos de texto en su lengua materna, yo puedo también trabajar esta parte. Adecúa el texto a la situación comunicativa. Ah, perfecto. Y de acá mismo me sale el campo temático y también el criterio de evaluación. Puedo sacar más desempeño de maestros, ya solamente como evidencia poniendo acá. Puedo sacar más desempeños que mi evidencia y mi trabajo. Ahora, de igual manera, se comunica oralmente su lengua materna, también igual. Lo que quiero es en este caso, si ustedes visualizan lo que está resaltado, es la acción. Y esa acción obviamente es la parte de lo que voy a ver, ya sea parte de lo que se va a evaluar como producto o actuación dentro de lo que concierne ya a la evidencia de trabajo de los estudiantes. Entonces, maestros, ¿dónde recae esta parte? ¿Dónde recae esta parte?
Mira, bien, gracias. A ver, ¿dónde recae? Todo lo que he hecho esta parte, entonces, perfecto. En lo que es número uno, se llama la experiencia de aprendizaje, o vamos a ver otras denominaciones que vamos a llegar. Y dice, muy bien, experiencia de aprendizaje. Empezamos maestros. Experiencia de aprendizaje, nos dice, una experiencia de aprendizaje es una forma de planificación que puede ser evidenciado a través de un proyecto de aprendizaje, ojo, que puede ser diferenciado de un proyecto de aprendizaje o una unidad de aprendizaje. Entonces, desde ahí nos vamos dando cuenta, ¿sí? Ya, desde ahí nos vamos dando cuenta, maestros, de que la experiencia de aprendizaje es genérico, es general. ¿Y cómo podemos evidenciar una experiencia de aprendizaje? A través de proyectos de aprendizaje o a través de unidades de aprendizaje. ¿Ya? Una vez que he hecho mi planificación anual, voy a desarrollar, ¿ya? Experiencias de aprendizaje que pueden ser un proyecto de aprendizaje, unidad de aprendizaje u otros. Aquí hablamos de otras formas de planificar, los famosos ABPs, aprendizaje basado en problemas, o en este caso, aprendizaje basado en proyectos. Puede ser también módulos, ¿ya? Puede ser en este caso estudio de casos. Puede ser también una clase invertida como estrategia. Así que maestros, miren cómo aterrizamos de la parte anual. Ya no vamos a especificar exclusivamente en lo que es experiencia de aprendizaje. Ahora, queremos entender acá primeramente qué es una experiencia de aprendizaje. Ya, según la resolución 587 dice, un conjunto de actividades, ojo. Entonces, lo que voy a encontrar en una experiencia de aprendizaje es un conjunto de actividades, ojo acá, conjunto de actividades que conducen a los estudiantes a enfrentar una situación. Perfecto. Cuando hablamos que conducen, o en este caso los estudiantes se van a enfrentar a una situación, hablamos de un contexto, a un desafío, ante un problema que ellos van a tomar algunas alternativas o van a proponer algunas alternativas ya de mejora o de solución. Ya, entonces por ahí empezamos. Una experiencia de aprendizaje es un conjunto de actividades. Entonces, cada vez que hablemos de una planificación por experiencia de aprendizaje, puede ser un proyecto de aprendizaje, puede ser una unidad de aprendizaje, vamos a encontrar un conjunto de actividades. Si yo lo que voy a planificar durante 15 días, más o menos tiempo, de acuerdo a la edad de mi estudiante, entonces lo que voy a encontrar es un conjunto de actividades secuenciales. Ojo, actividades secuenciales, donde va a ser determinado por un lapso de tiempo. Y también la integración de las áreas. ¿Qué más nos dice? Asimismo, para ser consideradas auténticas, escuchemos, las experiencias de aprendizaje, para ser consideradas auténticas, ¿qué dice? Deben hacer referencia directa a contextos reales o simulados. Entonces, una experiencia auténtica cuanto parte de la realidad. Repito, una experiencia de aprendizaje es auténtica cuando parte de la realidad de la institución educativa, de la comunidad, del distrito o en este caso centro poblado, de la región o de nuestro país o en este caso de todo ¿no? De todo el mundo. Entonces, nosotros hacemos de esta manera. Por lo tanto, cuando hablamos de esta parte, de una experiencia de aprendizaje, entonces un conjunto de actividades secuenciales que tienen un desafío, entonces ya es auténtico porque va a partir del contexto real o simulado en el cual se va a desenvolver los estudiantes. Cuando hablamos de una situación de contexto, ojo, cuando hablamos de situación de contexto, partimos primeramente a nivel de aula. ¿Cuáles son esas necesidades que los estudiantes están presentando a nivel de aula? Luego a nivel de la institución educativa, luego a nivel de la comunidad, centro poblado, la región, o en este caso temas de interés tanto nacionales e internacionales. Miren, maestros, entonces, qué importante es. Por eso decía, no puedo dejar de lado
ver un poquito lo que es cómo debemos organizarnos desde la planificación anual. ¿Sí? Desde ahí abordamos, porque la experiencia de aprendizaje, ¿dónde vamos a planificar? Voy a ver mi planificación anual y es lo que he determinado trabajar durante un año, tengo que sacar por partes, ¿no? Y eso hablamos, obviamente, esas partes son las actividades ya determinadas durante el año académico. Muy bien, maestros. Muy bien, maestros. Voy a pasar una diapositiva, una lámina más y luego les voy a escuchar algunos comentarios. ¿Listo? A ver, maestros, miren acá. Entonces, la planificación anual, obviamente, como ya nacemos de esa manera, pues, de ordenar la información, vamos a terminar una situación de contexto. ¿Listo? Vamos a terminar la situación de contexto. Miren, vamos entonces a trabajar lo que es la primera experiencia de aprendizaje, nuestra primera experiencia de aprendizaje. Voy a abordar las tres competencias, hablo de comunicación. Voy a abordar las competencias de lee, escribe y comunica. Muy bien, pero entonces ya, de acuerdo a mi planificación anual, mi primera experiencia de aprendizaje, voy a abordar mis tres competencias. Eso, la decisión lo toma quién? El docente de acuerdo a la realidad y también a la complejidad de las actividades planificadas en lo que es la planificación anual. Entonces, sabiendo que la experiencia de aprendizaje parte de una situación de contexto. Ojo, parte de una realidad y debe ser auténtico porque es desde la institución, del estudiante, de aula, de la comunidad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, si partimos de un contexto, miren, situación de contexto, vamos en este caso a determinar desde acá un ejemplo. Botadero de basura en las calles de Cajamarca. Yo determino, esta, esta es una situación real que se vive. Y no necesariamente puedo ser el botadero de basura que puede ser en Cajamarca, puede ser de repente en Lambayeque, puede ser en Lima, puede ser en Chota, puede ser en Cutero, puede ser en el lugar donde sea. Entonces, miren, ¿dónde vamos poquito a poquito a deslindar? Ya vamos ubicándonos en el contexto. Desde nuestra planificación anual, ya estamos deslindando nuestra experiencia de mensaje y ya vamos abordando algunos aspectos y algunas partes de una experiencia que puede ser un proyecto, puede ser una idea de aprendizaje. ¿Listo? Y sabiendo que parte primero de una situación de contexto y esa situación de contexto es botadero de basura en la calle de Cajamarca. Es un problema, ¿sí? Un problema real de contexto y por lo tanto es auténtico. ¿Qué más podemos rescatar? Ah, si ya tengo mi situación, mi problema, el segundo paso, que es, ojo, vamos a rescatar acá un pequeño paréntesis. Si ya tengo mi situación de contexto, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente voy a poner, sabiendo que si voy a planificar una unidad de aprendizaje, obviamente lo hace directamente el maestro. Escuchemos bien, maestros. Si el docente planifica una unidad de aprendizaje, lo hace directamente el maestro o la maestra. Pero si el maestro, maestra o la institución ha quedado a trabajar con proyectos de aprendizaje, entonces es con la participación directa de los estudiantes. Por lo tanto, entonces, en la primera parte de situación de contexto, es decir, vamos a generar una mesa redonda donde vamos a proponer las diferentes situaciones problemáticas o en este caso que se presente a nivel de nuestra institución o a nivel de aula o el centro poblado, cuáles son los problemas que se están enfrentando o se están suscitando en ese momento. Entonces hacemos un listado. Entonces de ahí vamos ya seleccionando, ¿no? ¿Cuáles se van a trabajar? Y después de ello, ya abordaremos obviamente como ese primer tema o el proyecto que vamos a hacer, botadero de basura en la calle de Cajamarca. Listo, quedamos con los estudiantes y hablamos de un proyecto y luego determinamos el título. Y tenemos el título. Recordemos bien, hago este hincapié. Si es proyecto, tengo que involucrar a los estudiantes. ¿A través de qué? De algunos instrumentos donde ellos puedan recepcionar la información en el cual vamos a empezar a planificar, ¿ya? Teniendo en cuenta los procesos y pasos o etapas del proyecto de aprendizaje. ¿Listo? Voy a entonces a centrarme ya. Proyecto de aprendizaje. Nos vamos a centrar a proyecto de aprendizaje, sabiendo que la experiencia de aprendizaje es genérica, es todo.
¿Cómo lo evidencio una experiencia de aprendizaje? A través de proyectos o a través de unidades de aprendizaje. Entonces, vamos a enfocarnos a desarrollar proyectos. El proyecto entonces parte de una situación de contexto de donde cuál se va a desenvolver con la participación de los estudiantes. Delindamos los temas y luego de ahí seleccionamos y ubicamos cada uno de ellos. Entonces, luego que hago ese paso, voy a ubicar el título. Muy bien, ese título lo sacamos en conjunto con todos los estudiantes, ¿no? De una manera creativa, dice, ¿no? Ya identifiqué el problema, es botar de basura en la calle de Cajamarca. Entonces puedo decir, título, determinamos la cantidad de basura que puede reducir ya para tener una adecuada gestión de los residuos sólidos desde nuestro hogar. Perfecto, ya tenemos un título que es un título representativo, que lo podemos reajustar, obviamente, de acuerdo como ese a las necesidades de la institución o también de nuestros estudiantes. Ya tengo esa parte. Ah, ya tengo mi situación, que hablamos desde acá, la situación significativa. Desde ahí abordamos, perfecto, tengo mi situación significativa, ya tengo el título y de acá voy a abordar lo siguiente. Si ya tengo un título, tengo que determinar, de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a ese problema que se abordó o se va a abordar, vamos a ver cuánto tiempo demandaría para desarrollar o proponer algunas alternativas de solución, ¿ya? Algunas propuestas o alternativas de solución, ¿ya? Entonces dice, fecha de inicio. Empezamos el 11 de marzo de 2024. Muy bien, entonces mi primera experiencia, perdón, mi primer proyecto, ¿ya? Mi primer proyecto de la experiencia de aprendizaje, vamos a iniciar el 11 de marzo de 2024. Entonces yo delindo, de acuerdo a la complejidad, la cantidad de actividades que se puede generar, va a terminar el 29. Entonces eso indica que ya tengo 3 semanas para desarrollar este proyecto. ¿Puede ser un proyecto en este caso de ese tiempo? Sí, sin perder, obviamente, ya, sin perder el interés, porque si hablamos mucho tiempo, puede perder Cuidarlo, pues, en el ¿quién lo va a tiempo también cuidar? su interés, ¿ya? Entonces, ya tengo acá, tengo la situación significativa del problema, tengo el título, ya tengo lo que es el tiempo, ¿sí? Cuándo va a iniciar y cuándo termina. ¿Qué más debo tener? Perfecto, maestros y maestras, miren la secuencia. Perfecto, ya tengo ahí. Mi proyecto de aprendizaje debe tener una situación significativa. ¿Qué más? Debe tener los propósitos de aprendizaje. Debe tener los enfoques transversales. Debe tener las producciones y actuaciones. Debe tener la secuencia de actividades y criterio de evaluación. ¿Y esto quién se lo dice? No lo digo mi persona. Vamos a ver qué documentos lo mencionan, que todo proyecto, toda unidad, toda experiencia de aprendizaje que es genérica, debe tener estos aspectos que no deben faltar. Por eso yo he planteado simplemente un ejemplo para deslindar si tiene o no tiene esos elementos. Ya voy a compartir con ustedes después, ¿ya? A ver, entonces, todo proyecto, toda unidad de aprendizaje tiene estos aspectos, ¿ya? Porque la experiencia que es ese todo, siempre partimos entonces de una situación significativa, de propósito, de aprendizaje, enfoques transversales, producciones, actuaciones, secuencia de actividades y criterios de evaluación. Si tiene todas esas evidencias, hablamos directamente entonces de un proyecto y una unidad que desarrollaremos competencias con nuestros estudiantes. Entonces, maestros, vamos a los documentos. Vamos a los documentos que nos indican esta parte. Según la resolución ministerial número 587, sacada entonces en 2023, que nos indica, ojo, mira la primera pregunta, dice, lineamientos pedagógicos para el desarrollo de aprendizaje 2024. Lineamientos pedagógicos para el desarrollo de aprendizaje 2024. Dice, planificar unidades didácticas variadas. Ojo, unidades didácticas variadas. Esas unidades, ¿quiénes son? Las unidades de aprendizaje y proyectos de aprendizaje o módulos de aprendizaje, entre otros. Entonces, esa resolución 587 me dice lo siguiente, que debo yo, ya, o tengo en este caso, que trabajar, ya, que trabajar con unidades de aprendizaje, proyectos de aprendizaje, módulo de aprendizaje, entre otros. Luego vamos a hablar cuáles son esos otros que le mencionaba anteriormente. Según el nivel educativo, considerando las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Ojo, entonces, de acuerdo a mis necesidades, puedo trabajar una unidad de aprendizaje
un proyecto de aprendizaje, ya, de repente en este caso de trabajo de casos, ya, otra vez trabajamos a través de los ABPs, ya, aprendizaje basado en problemas o proyectos de aprendizaje, podemos trabajar eso, de acuerdo a las necesidades de aprendizaje que hemos identificado en la evaluación diagnóstica. Entonces, ahí me está diciendo este documento, de copiar tal cual está el documento, que dice a través de una evaluación diagnóstica. Ahí está. Entonces, el primer paso que tenemos para planificar es hacer esa evaluación diagnóstica utilizando obviamente algunos instrumentos idóneos para recabar esa información. ¿Qué más nos dice? Plantear situaciones y actividades significativas y desafiantes del contexto local. Hablamos entonces, esas actividades parten del nivel local o global. ¿Listo? Entonces ya lo que manifestaba anteriormente, obviamente lo estoy justificando con estos documentos que es la 587, ¿ya? La resolución ministerial 587. ¿Ya? Con su propuesta de mensaje con criterios de evaluación claros. Esto me dice ese documento. Así que, maestros, tenemos ese documento. Pero no solamente es el documento 587, que me dice la resolución viceministerial, la 094, minero 2020. ¿Qué me dices acerca de lo que es o cómo debo planificar este 2024 también? Dicho de otra manera, la experiencia de aprendizaje puede tomar la forma de, ojo, puede tomar la forma de un proyecto, ¿ya? Una unidad de aprendizaje, ¿ya? El uso genérico y amplio, pues todas las experiencias, ojo, dice, todas las experiencias de aprendizaje se caracterizan por tener un conjunto de actividades secuenciales que deben responder a las necesidades y desarrollo de las competencias de los estudiantes. Entonces, lo que voy a hacer, ese conjunto de actividades secuenciales deben responder a las necesidades de los estudiantes a desarrollar competencias a través de diferentes situaciones retadoras. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? ¿Ya? Algunas preguntas que el Ministerio de Educación en su portal tenemos ahí. Nos dice, en la planificación anual se aparece, ¿no? En este caso para planificar en función a unidades y proyectos de aprendizaje o solo experiencia de aprendizaje. Cuando me dice, cuando yo voy a planificar, ¿debo solamente trabajar unidades de aprendizaje o proyectos de aprendizaje o experiencia de aprendizaje? Es una de las preguntas que el ministerio responde de la siguiente manera. Las experiencias de aprendizaje pueden ser unidades, proyectos u otras formas, aprendizaje basado en problemas, los ABPs, estudio de casos, como lo menciona en el currículum nacional de educación básica, donde se presenta el estudiante, ¿no? A través de experiencia de aprendizaje que propician el desarrollo de competencias. Entonces también lo está mencionando acá, que podemos trabajar a partir de unidades de aprendizaje, proyectos de aprendizaje. Entonces, ¿siempre vamos a trabajar experiencia? Por supuesto, porque la experiencia es un todo. ¿Cómo lo demostramos la experiencia de aprendizaje? A través de proyectos, a través de unidades. Cabe mencionar que la experiencia de aprendizaje es una denominación genérica. Ojo, por eso decía, es genérica. ¿Ya? Entonces, es lo general, que puede tomar la forma de una unidad o proyecto donde se plantea situación significativa que movilice, ojo, que movilicen competencias. Entonces, ahí están esas respuestas. ¿Qué más tenemos acá? Dice, ¿y cuál es la diferencia entre una experiencia de aprendizaje y los proyectos y unidades de aprendizaje? Repito la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre las experiencias de aprendizaje y proyectos o unidades de aprendizaje? ¿Qué me dice? La experiencia de aprendizaje es un término genérico. Ojo, ya hasta ahí creo que entendimos bien. Ya hemos comprendido la información, hemos comprendido. Es genérico, es un todo, y dentro de ese todo encontramos los proyectos y unidades de aprendizaje. Muy bien. ¿Qué más? Es un tema genérico y amplio que permite identificar los componentes básicos que deben considerarse en un proceso de planificación por competencias, que son las siguientes. ¿Cuáles son esos componentes básicos? Ojo, vamos a determinar cuáles son esos componentes básicos. Acá dice la normativa, miren, acá dice lo que es las preguntas. Miren, no es que porque estemos a terminar lo que sacamos. Dice la situación significativa. Ah, entonces, cuando hablamos de proyectos, de experiencias, de unidades de aprendizaje, partimos de una situación significativa. El propósito de aprendizaje, los criterios de evaluación, la secuencia de actividades,
las producciones y actuaciones, ¿sí? Siempre todo en el marco de enfoque por competencias. Ahí están. Esa es la estructura. Entonces, puede haber otras estructuras, perfecto. No hay una receta exclusivamente de trabajar proyectos. Ojo, hay proyectos innovadores, hay proyectos de aprendizaje, ¿no? Hay proyectos de gestión, etcétera, etcétera. Pero lo que nos dice en este caso, apuntando a una experiencia de aprendizaje para evidenciar la experiencia, ojo, esas actividades de la experiencia de aprendizaje, trabajamos unidades y trabajamos proyectos de aprendizaje, ya o los famosos ABPs, pero teniendo en cuenta esta secuencia: situación significativa, propuesta de aprendizaje, los criterios de evaluación, la secuencia de actividades, las producciones, actuaciones, ¿no? Y siempre que estén enfocados a las competencias. ¿Qué nos dice? Entonces, podemos decir que la diferencia entre la experiencia de aprendizaje y las unidades o proyectos es que la EDA, experiencia de aprendizaje, hace referencia a los componentes. Ojo, te dicen, venga, las unidades o proyectos es que las EDA, o en este caso la EDA, hace referencia a los componentes elementales. O sea, la experiencia tiene esos aspectos y entonces todo proyecto, toda unidad de aprendizaje deben tener esos componentes antes mencionados. Deben complementar la proposición del desarrollo de las competencias, las unidades y proyectos son formas de elaborar dichas eras. O sea, si yo hago un trabajo de planificar un proyecto de aprendizaje, estoy trabajando en experiencia de aprendizaje. Si yo hago también ese trabajo de planificar unidad de aprendizaje, también estoy trabajando experiencia de aprendizaje. Entonces, quedó claro con estos interrogantes, ¿ya? Vamos a delimitar también esta parte. ¿Y cuál es la diferencia entre proyecto y unidad de aprendizaje? ¿Y cuál es la diferencia? Ahora, ya delindé entre la diferencia entre experiencia de aprendizaje, proyecto y unidades. Pero ¿cuál es la diferencia entre un proyecto de aprendizaje y unidad de aprendizaje? Vamos a delindarles. Experiencia de aprendizaje, bueno, solamente para aclarar, que nos quedó claro, es un término genérico y amplio que permite identificar los componentes básicos que deben considerar en un proceso de planificación por competencias, que son los siguientes: la situación significativa, el propósito de aprendizaje, los criterios de evaluación, la secuencia de actividades, la producción y actuaciones. Eso nos dice la experiencia de aprendizaje. Y también deben tener los proyectos de unidad de aprendizaje. Siempre todo en el marco de enfoque por competencias. En el enfoque dice, y de los enfoques transversales y las áreas curriculares. Ojo, también introducimos, ya hay uno más, enfoques transversales. ¿Qué dice? La EDA puede tomar la forma de un proyecto o una unidad. Hasta ahí se está repitiendo lo mismo. Entonces, podemos decir que la diferencia entre experiencia, mensaje, unidades y proyectos es que Sí. EDA hace referencia a los componentes, elementos que se deben completar para propiciar el desarrollo de competencias. Empezamos la diferencia. Las unidades y proyectos son formas de abordar dichas EDA, en donde incorpora métodos o modelos didácticos específicos como el aprendizaje basado en proyectos, el modelo de clase invertida, entre otros. Tanto en las unidades como proyectos de aprendizaje se deben considerar los componentes antes mencionados. Entonces vamos a rescatar una diferencia. Cuando hablamos de proyectos de aprendizajes, quien elabora ese proyecto es conjuntamente docente y estudiante. Recordemos ahí, docente, estudiante. Una diferencia. Dos, en este caso de lo que es la unidad. La unidad, la unidad se planifica o planifica el docente, ¿sí? Sin la participación del estudiante. Otra diferencia. En su mayoría, las actividades que desarrollan las unidades de aprendizaje se dan dentro de aula. En cambio, el proyecto se da en el desarrollo tanto de aula y también fuera de aula, porque la demostración. Otra diferencia, la unidad de aprendizaje muchas veces no son productos, son simplemente, ¿no? Algunos productos que quedan internos en nivel de aula. En cambio, lo que es proyectos hace productos que en el cual tienen que ser expuestos o en este caso demostrados en toda la institución o la comunidad educativa. Entonces, es alguna diferencia que podemos decir en relación a lo mencionado. Vamos a ver lo siguiente. Dice, la unidad de aprendizaje y el proyecto de aprendizaje son dos instrumentos de planificación curricular diferentes. Hasta ahí vamos. Son diferentes. Unidad de aprendizaje y proyecto de aprendizaje. Vamos delindando ya. La unidad de aprendizaje requiere de una elaboración previa a cargo del docente. Ahí nos dice, ¿no? La guía metodológica del Minedo, la página 39, ahí la encontráis. La unidad de aprendizaje requiere una elaboración previa a cargo del docente. Además,
Los productos se comparten en aula, ¿sí? Mientras que el proyecto de aprendizaje necesita de la participación directa del estudiante en su proceso de planificación, obviamente ejecución, evaluación, todos los procesos. Los estudiantes presentan su producto a la comunidad. Antes ya mencionaba entonces lo que ¿no? Anteriormente mencioné. Entonces, ¿esto qué indica? Entonces ahí tenemos una secuencia. Dice, la experiencia es genérica. Muy bien, eso es todo. Lo que yo veo en este caso, como experiencia, puedo trabajar unidad de aprendizaje, proyecto de aprendizaje. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son esos componentes? Tenemos acá lo que ya mencionaba. Situación significativa, propósito de aprendizaje, enfoques transversales, producciones, actuaciones, secuencia, actividad. Listo, perfecto. ¿Y cuáles son esas otras formas que podemos demostrar esa experiencia de aprendizaje? Tenemos proyecto de aprendizaje, los famosos ABPs, ¿ya? ¿No? Proyectos de aprendizaje, unidades de aprendizaje, ¿no? En este lado, los ABPs, módulos, estudio de casos, ¿no? O la clase invertida. Bueno, ¿cuáles son los otros? Tenemos acá los ABPs, casos de estudio, la clase invertida, ¿no? Los módulos también. Entonces, ahí estamos resumiendo prácticamente la información. Muy bien, maestros. Entonces, por acá ya abordamos al punto donde queremos llegar. ¿Listo? A ver. ¿Y qué es un proyecto de aprendizaje entonces? Desde acá empezamos. Miren, maestros y maestras, ese recorrido, por favor, hemos empezado lo que es una visión rápida de nuestra planificación anual, delineando los documentos con qué debemos trabajar, ¿no? Porque es importante partir de la planificación anual para mirar, obviamente, esos elementos fundamentales y obviamente ya estamos aterrizando en lo que es el proyecto de aprendizaje. Primero, vamos a hacer lo siguiente. Es una forma de planificación integradora, porque necesita integrar todas las áreas, obviamente, que permite desarrollar las competencias en los estudiantes con el sentido holístico de interculturalidad, promoviendo su participación en todo desarrollo del proyecto. Muy bien, hasta ahí no hay nada novedoso. Planificamos donde están involucrados los estudiantes y eso es con un fin de desarrollar competencias, donde la participación se da, ¿no? De manera integral todas las competencias con las áreas respectivas que se involucran directamente. ¿Qué más se dice? Comprende además un proceso de planificación, implementación, comunicación. Acá me están diciendo algunos pasos fundamentales ya. El proyecto entonces tiene algunos aspectos fundamentales o etapas en las cuales comprende además procesos, la planificación, la implementación, la comunicación, evaluación, 4 fases. Podemos encontrar otras fases más, ¿de acuerdo? Hay otras fases más. Lo que queremos es que entendamos muy bien qué es lo que vamos a hacer en cada una de las fases, ¿ya? En cada una de las fases del proyecto. Y luego vamos a determinar ese modelo, ¿ya, maestros? Entonces, comprendamos algo básico. Para hacer un proyecto de mensaje, entonces, partimos de la planificación, la implementación, la comunicación y evaluación de un conjunto de actividades articuladas de carácter vivencial. Ojo, carácter vivencial, donde se involucre directamente el estudiante o experimente durante un periodo de tiempo determinado. Ojo, cuando hablamos de un tiempo determinado, no hay un documento que nos indique qué tiempo debe durar un proyecto, qué tiempo debe durar una unidad. Normalmente, normalmente de que se va utilizando, un proyecto tiene una semana, tiene días, tiene de repente 15 días, pero también sin perder ese objetivo de importancia, ¿no? De lo que es las actividades, porque si es más amplio, puede ser que se pierda ese interés y al fin y al cabo no logremos a lo que las metas trazadas, ¿ya? También hablamos, por ejemplo, de la unidad de aprendizaje, tiene esa característica. Muchos trabajamos una unidad de aprendizaje durante un mes, ¿sí? Porque hay un conjunto de actividades, mayormente se desarrolla en el campo temático, se desarrolla en el aula. Entonces, no hay documento alguno que genere, se diga, tanto tiempo va a durar cada una de esas actividades. Por lo tanto, entonces, queda a criterio de algunos aspectos fundamentales el tiempo. Por ejemplo, el aspecto socioeconómico de la institución, el aspecto sociocultural, las dificultades, ¿no? Que tiene la institución o también la limitación necesaria, todo lo contiene. Entonces tenemos que ver todos esos aspectos. Para ser más específico, yo puedo ver en este caso una institución donde no tengo todos los medios necesarios, entonces puede ser que mi experiencia, perdón, mi proyecto o la unidad me genere más tiempo. Pero si veo que tengo los medios o el material respectivo, esa misma experiencia puede ser que lo haga en menos tiempo. Entonces influye también ese aspecto. ¿Ya, maestros? Muy bien. Pasamos entonces a algunas características que debe tener un proyecto de aprendizaje, ¿ya? Es importante determinarlo porque si no,
No conocemos espacios, vamos a ver cómo vamos a planificar. Primero parte de una resolución de un problema, ¿no? La resolución de una situación, problema de interés de estudiante. Ojo, partimos acá. Los proyectos siempre van a tener como punto de partida el problema que se va a generar, ¿sí? Esa necesidad. Punto de partida es detectar los problemas, las necesidades, para luego aterrizar en qué, en un producto, ¿ya? Y vamos a sacar esos dos lindes. Parte de un problema para sacar un producto. Listo. El protagonista de todas estas actividades, ¿quién es? El estudiante, ¿sí? Acá tiene que ser el estudiante. La movilización de capacidad, desarrollo de las competencias, relación con los estándares de aprendizaje, eso ya lo sabemos, ¿sí? Van a movilizar capacidades, competencias, ¿no? Y los estándares, obviamente, que van a determinar el nivel de logro de la competencia. Una planificación conjunta, ojo, una planificación conjunta, docentes-estudiantes, ojo, docentes y estudiantes deben ser determinados en un determinado tiempo. O sea, como ya repetimos esa parte, no podemos extendernos mucho porque puede puede perder el interés de esas actividades. Para trabajar esos proyectos, mayormente se hace a través de trabajo, ¿no? Alguna estrategia de trabajo colaborativo, trabajo en equipos, ¿no? Eso es importante. Obtener un producto concreto, difundir la comunidad. Obviamente, todo proyecto que se va a trabajar, vamos a difundir a nivel de la institución o a nivel de la comunidad. Mayormente utilizamos la parte de la investigación, ¿ya? La investigación, la observación, el análisis, recojo de información, organización, un conjunto de estrategias que se pueden trabajar durante el desarrollo de las actividades, vivenciar diversas experiencias de actividad. Ojo, acá tenemos que vivenciarlo, ¿no? O sea, el estudiante mismo, al involucrarse, va a evidenciar causas, consecuencias, efectos, ¿no? Logros y va a representar sus actividades. El desarrollo de las actitudes de convivencia y diálogo intercultural. Obviamente, vamos a trabajar un conjunto de acciones que permitan tener una buena convivencia. Ahora vamos a terminar, colegas, antes que pase. Por favor, de repente acá, ¿no? Ahí a Luce. Chávez me dice lo siguiente, apaga bueno, está DPC secundaria. Claro, ahí me está diciendo DPCC, Desarrollo Personal Cívica, ¿no? Gracias, gracias, maestra Lucy. Hasta acá, maestros, entonces hago un pequeño stop para generar algún tipo de preguntas por parte de ustedes, ya hasta acá, porque acá vamos a lindar paso a paso y luego vamos a ver si se cumple en el proyecto que les voy a mostrar, ya, y les voy a compartir también a ustedes, ¿de acuerdo? A la secuencia. No hay una receta fija, maestros y maestras, acerca de proyectos. Hay un documento que nos genera hacia algunas actividades, ya que desde 2017 hablamos pues de la metodología. También en algún momento vamos a compartir con ustedes para que vean, ¿no? No hay recetas fijas de elaborar proyectos, así que entendamos aparte, porque simplemente cada institución o cada necesidad podemos partir de hacer proyectos cortos o proyectos en este caso, porque hay diferentes tipos de proyectos. A ver, lo escuchamos, maestros, pueden activar su micro o escribir en el chat. Pueden escribir, maestros, entonces en el chat alguna interrogante. Hasta acá. Está entendido todo cómo entonces ya debemos delindar que vamos a trabajar entonces con proyectos, unidad de aprendizaje o los famosos ABPs. ¿Ya? Me indica, maestro, por favor. Algo, pueden activar su micro o puede levantar la mano de repente también para generar la participación. El chat está activo, por favor, pueden también realizar sus consultas por el chat. Bien, maestros, entonces eso indica que no me han entendido nada o sí me han entendido lo que estamos compartiendo de experiencia esta tarde. Entonces decía, este proyecto, Ya vamos a soy tener claro, algunas... mi estimado maestra. Muchas gracias, mi estimado Aníbal Núñez. Gracias, gracias, muy amable. Me está alentando, me está alentando.
Ese es el punto clave. Miren, maestros, estas realidades donde nosotros enfoquemos, ¿no? A nuestros estudiantes, determinar. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar esos problemas? Observando a la comunidad, observando el contexto, observando en el cual uno vamos a formular tales o cuales actividades, ¿no? Entonces, de ahí, lo dice. La resolución de una situación o un problema de interés del estudiante es donde que esto involucra la adquisición, desarrollo y la movilización de diversos recursos personales, capacidad de recursos externos, medios y materiales del entorno que contribuyen a su solución. Entonces acá es estudiante, dice, ah, perfecto, hemos visto este foco que es una dificultad, que es una necesidad, que es un problema. Entonces vamos, acá adquirimos y empezamos a proponer acciones, actividades, ¿no? Con un recurso de movilizar un conjunto de recursos de materiales, tiempo y empezamos a organizar. ¿Se dan cuenta? Entonces de ahí empezamos. Punto número uno, a través de la excepción de las necesidades o problemas que se encuentran en nuestro contorno, en este contexto de la institución educativa, ya sea interno o externo, o dentro de lo que es el centro poblado, comunidad, como ya mencionaba, ¿no? Muy bien, vamos al otro aspecto, el protagonismo del estudiante. Entonces acá hay que, ¿por qué genera esta parte? Porque tenemos que conocer si las actividades que vamos a planificar, el estudiante tiene que ser consciente de lo que se planifica, entonces el estudiante va a ser partícipe central de todas las actividades. Estoy hablando del proyecto de aprendizaje, ¿ya? Esto significa poner en delante la voz del estudiante en la construcción de sus aprendizajes. Por ejemplo, cuando plantea unas necesidades, intereses, ajá, de ahí vamos. Entonces, partamos de ahí, que el estudiante mismo sea el protagonista de identificar, de expresar sus necesidades, así como también en este caso absolver algunas alternativas, ¿no? Entonces, él mismo tiene que ser ese agente protagonista para poder sacar, ¿no?, los aprendizajes y sobre todo evidenciar el desarrollo de sus competencias. Sigamos. La movilización de las capacidades y el desarrollo de las competencias en relación a los estándares de aprendizaje. Ya creo que esto simplemente para brindar algunos puntos, ¿no? Entonces, nosotros que vamos a ver vamos a desarrollar un conjunto de actividades que tiene que estar involucrado a lo que concierne a los desempeños, a las capacidades, ¿no? A las competencias, al estándar. Entonces, todo lo que hacemos en este caso, vamos a abordar, y no necesariamente tenemos que solamente abordar las tareas básicas, ¿no? Que es comunicación, matemática. Acá no hay básicas, acá hablamos de que todas las áreas tienen sus propias características, su forma como se va a ejecutar, se va a demostrar, ¿no? Y esto va a permitir desarrollar integralmente al estudiante. Y sobre todo, que se promuevan esas competencias y capacidades que fortalezcan al desarrollo como persona y autonomía, ¿ya? Al desarrollo como persona de manera integral y a su autonomía, ¿no? Trabajando un conjunto de estrategias como tales de casos de trabajo colaborativo, ¿no? Trabajando también la observación, la experimentación, la investigación y sobre todo tener la capacidad de comunicación asertiva, tanto en este caso para el momento de recepcionar la información o como también para ya transmitirla al momento de compartir esa experiencia. Una planificación conjunta docente-estudiante dentro de un determinado tiempo, ¿ya? La planificación incluye una programación de actividades integradas que deben guardar coherencia. Cuando hablamos de acá, esas actividades, yo tengo, si yo parto, dice, primero vamos a deslindar, ¿no? Una vez que hemos organizado un conjunto de situaciones significativas, ya, porque hablamos de problemas en sí, entonces vamos a delindar cuál de ellos genera esa secuencia de actividades, ¿no? Y eso lo ordenamos ya en lo que concierne a la organización de actividades dentro del proyecto de aprendizaje. Listo. Se plantean actividades para monitorear la progresión de los aprendizajes de avance del proyecto con lo que es el involucramiento entre docentes, estudiantes, padres de familia. Acá vamos a generar este espacio. En este punto, donde ya se viene lo que es la planificación en sí, todo ese conjunto de actividades, tenemos que ver qué entes van a participar. Vamos a ser los estudiantes directamente, los padres de familia, algunas autoridades dentro de la comunidad o centro poblado, ¿no? Y toda la comunidad educativa que se involucra directo o indirectamente con la institución. ¿Por qué? Porque al final de todo este trabajo de proyecto, se va a comunicar, se va a dar a conocer
todo ese proceso, el producto generado del proyecto de aprendizaje. Entonces, es ahí donde viene la importancia del proyecto, ¿no? Que genera productos. Y esos productos, obviamente, es a razón de un conjunto de acciones, ¿no? De situaciones, de materiales, de estrategias que el docente obviamente tiene que encargarse de monitorear, de acompañar, de retroalimentar constantemente. Entonces, por ahí evocamos, obviamente, la importancia de que ese trabajo sea interdependiente entre todos los agentes de la comunidad educativa. La organización de los equipos, ¿ya? Hay que determinar, ¿ya? Hay equipos, obviamente, que se consolidan por algunas características, ¿sí? Características, por ejemplo, en este caso, que puede ser de distancia. Muchas veces hay trabajos que salimos a campo a poder, obviamente, a recoger información de acuerdo a las temáticas abordadas, ¿no? Entonces, a veces por situaciones de distancia, muchas veces no se puede trabajar directamente con el equipo. Por eso hay que ver algunas características, no tanto en este caso de lo que es sus características de aprendizaje, ¿no? Porque todos tienen la capacidad de trabajar en equipo, sino algunos aspectos necesarios dentro de lo que es la parte, de repente en este caso, ¿no? De distancias o regiones, en este caso geográficas, ¿no? Entonces, por ahí. Pero sí todos tienen la capacidad de desarrollar, ¿no? Su proyecto con el fin de fomentar esa colaboración efectiva durante la implementación y el desarrollo de sus actividades. La obtención de un producto concreto, ¿ya? Acá vamos a lo siguiente. Todas esas actividades van a desarrollar un producto y ese producto también va a generar un proyecto. Un proyecto obviamente genera un producto general, ¿no? ¿Listo? Cada área, se puede decir así, puede ser sus productos internos, que ese producto puede ser una actuación o puede ser en este caso también un producto ya manipulable. Entonces, a partir de ahí, esos productos concretos se puede evidenciar a través de todo ese conjunto de actividades. Eh, Podemos ver que los productos concretos también vamos viendo constantemente de acuerdo a las actividades que van desarrollándose, ¿ya? En el lapso de tiempo se va determinando si estamos en esa secuencia para lograr alcanzar la meta trazada. La investigación, maestros, es importante, ¿no? De la información misma que se le vamos a brindar, porque el estudiante obviamente tiene que tener esa característica. Por eso que es importante el trabajo de proyectos, ¿ya? Porque a partir de eso van a ver lo siguiente, la información que se le brinda cómo va a ser utilizada en lo que es ese proceso que se va generando esas actividades, o cómo lo podemos, en este caso, a partir de esa información, cómo podemos ampliar el campo de lo que es el desarrollo de esas actividades. Entonces, es importante también en los estudiantes generar ese tipo de investigación para construir nuevos aprendizajes de manera significativa. Vivenciar diversas experiencias y actividades, ¿ya? Ahí queremos determinar, ¿no? Donde esas que evidencien, más que desarrollar de repente actividades que sean abstractas, sean vivenciales, ¿no? En todo campo del saber humano, ¿ya? Cuando hablamos de todo el campo del ser humano, nos referimos a todas las áreas respectivas, donde ellos puedan evidenciar, puedan palpar la realidad y a partir de ello puedan generar y desarrollar también, en este caso, sus múltiples habilidades, competencias. El desarrollo de las actividades de convivencia y del diálogo intercultural es importante ver, ¿no? Al momento que vamos a determinar también esa interacción con diferentes agentes, vamos a ver cómo se va ese tipo de convivencia, cómo va ese tipo de interrelación, esas facilidades de involucrarse en equipo de trabajo. Entonces, por eso es importante ver, ofrecer al estudiante posibilidades de comprender, valorar diferentes maneras de vivir. O sea, él mismo va a determinar esa necesidad de repente de que muchas personas nos encontramos en contextos diferentes que están viviendo en situaciones muchas veces precarias o adversas, entonces el mío va a entender de que las posibilidades que uno tiene en algún momento de cómo debe enfrentar esas tales cuales situaciones y es a través obviamente de retos que se van ejecutando en el transcurso de desarrollar las actividades. Empezamos, maestros, y esas fases del proyecto entonces. Ahora sí aterrizamos, maestros, ¿cuáles son esas fases? Vamos a terminar con algunas actividades específicas que es importante ya evocarlas y luego se va a plasmar también el trabajo mismo. Muy bien, tenemos tres fases, naturalmente, como decía ya este documento que se dice, en la parte inferior encontramos la guía adaptada de metodología, que es orientaciones para la planificación curricular de educación primaria en el marco de la implementación del currículo nacional. Ese lo encontramos en ese documento, ¿ya? Y ese documento nos da cuatro fases. Fase 1, la planificación, la ejecución del proyecto, la comunicación y la evaluación. ¿Listo?
Entonces, ya, luego, entonces esta parte, ustedes lo van a tener material, ¿no? También el fascículo. Entonces, para esta parte, entonces vamos a determinar algo importante. ¿Qué hacemos en cada fase? ¿Qué acciones vamos a hacer en cada fase? ¿Listo? Pero ya en el proceso de la planificación misma, ya lo que hacemos es, en el proceso de ejecución, ya vienen a ser las actividades mismas que se va desarrollando. ¿Ya? Recordemos, planificamos, obviamente, conjuntamente con el estudiante, entonces, este lado, vamos a ir ajustando también algunas actividades, y en la fase de ejecución también, obviamente, ya vamos a algunas actividades reajustando, de repente en este reestructurando también, ¿no? Agregando más actividades, sacando más actividades que no tienen que ver, entonces el proyecto es flexible, ¿ya? Entonces, miren lo siguiente, fase uno, vamos a empezar algunas cositas por acá, ¿ya? Miren. Identificación de entre la necesidad de problema. Ya eso ya hablamos, ¿no? El docente prioriza una idea problemática de acuerdo a las necesidades de aprendizaje, ¿no? Que se ha dado en su contexto. Muy bien. Entonces, primer paso entonces es que donde vamos a hacer una lluvia de ideas, ya la técnica de lluvia de ideas, para priorizar obviamente en este caso las dificultades o problemas que detectados en la institución o la comunidad educativa. Listo. Luego de ello, planificado, ¿no? Lo puede ser como suceso, ¿ya? Eso ya viene de ser como suceso, ¿ya? Planificación con los niños. De hoy que sacamos, ojo, maestros, ya hemos sacado un conjunto de temas, de problemas, en este caso, problemas, y entonces lo vamos ya a ordenando en relación a importancia, ¿ya? En relación a las necesidades, ¿ya? Porque todos son importantes, ¿no? En relación, obviamente, a las necesidades, las que nos permiten, obviamente, ir mejorando paso a paso. El siguiente paso es que vamos a negociar, ¿ya? Vamos a negociar con los estudiantes. Miren, y de acá podemos estructurar nuestras actividades ya. Por ejemplo, negociación con los estudiantes a través de las siguientes preguntas. Dice, perfecto, ya seleccionamos y dice, ahora, ¿qué haremos? Listo, ¿qué haremos acá? Ya tenemos el problema sobre lo que es, ¿no? La basura, la arrojo de basura en las calles de Cajamarca. Listo, ¿qué haremos? ¿No? Vamos a poner esa pregunta, entonces ellos van a recabar la información, perfecto. ¿Cómo lo haremos? ¿En cuánto tiempo? ¿Qué necesitamos? Negociamos entre todos y lo que vamos obviamente recogiendo esa información, ¿no? Se va llenando. Siguiente paso, planificación pedagógica del docente. Muy bien, acá empieza el docente. Dice, no, docente de este lado, vamos a ordenar la información hasta ahí. Redacción de propósito de proyecto. Muy bien, acá empieza a redactar. Listo. Propósito de proyecto, entonces el docente empieza a redactar el proyecto en selección a las competencias, capacidades, obviamente él es idóneo dentro de lo que se conoce de currículo. Listo, empieza a organizar el proyecto. Ya estamos. Redacción de propósito de proyecto, ¿no? Con su que es competencia, sus capacidades, su desempeño de estándar, de repente sus actividades mismas, ¿no? Y tenemos en este caso ya los criterios de evaluación, el instrumento que van a hacer, listo. Ese es el trabajo que va a hacer. ¿Listo? Muy bien. Ah, tenemos en cuenta también entonces esta fase uno. Vamos a la siguiente. Vamos a deslindarlo paso a paso, ¿ya? ¿Qué haremos entonces? Saber hacer. Listo. ¿Qué haremos? Dice, establece el o los aprendizajes. Muy bien, ahí es decir, vamos a hacer tales o cuales actividades. Muy bien, entonces dice, establece los aprendizajes, los productos que se obtendrán del proyecto. Muy bien. ¿Cómo lo haremos? Se detalla claramente las actividades y tareas que lo conformarán obviamente el proyecto, ¿no? ¿Cómo será? A través de actividades. ¿Cuándo lo haremos? En el tiempo necesario donde van a participar los estudiantes, ¿no? Se elabora a través de un cronograma. ¿Quiénes participarán o quiénes lo harán en ese caso? ¿Quiénes nos ayudarán, no? Se van a asignar los roles, los responsables, los equipos de trabajo. Miren las estrategias que estamos hablando en orden. Así que desde acá, ya esto nos va a permitir ordenar, en este caso, ya ese proyecto. Listo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos obviamente los recursos, las actividades mías de acuerdo a lo que nos propuesto, ¿no? Necesitamos de repente de papelote, necesitamos una computadora, necesitamos la tableta, necesitamos tales o cuales materiales que vamos a hacer en el proyecto. Mire, hasta acá entonces vamos organizándonos. Listo. Vamos a la siguiente, planificación pedagógica de proyectos. Miren, tenemos acá, ¿qué? Definición de competencias y capacidades. ¿Para qué? Vamos a producir, en este caso, vamos a elaborar productos como a través de estrategias y actividades didácticas de aprendizaje, donde en este caso los escenarios,
ya los escenarios que va a utilizar dentro o fuera del aula, ¿no? Ahí determinamos con quiénes, recursos humanos, puede ser los docentes, para familia, miembros de la comunidad. ¿Con qué? Recursos externos, que puede ser material educativo, de equipo, etcétera, etcétera. ¿Qué tiempo? Horas de aprendizaje, cronograma de actividades que van a hacer. Miren, entonces de acá, eso si nosotros sacamos, ya lo vamos ordenando en la secuencia de actividades de proyecto. Ya, ahí está prácticamente que podamos deslindar. Listo. Ahora la segunda fase. ¿Qué nos dice la segunda fase? Es el momento de poner acción. Listo. La acción misma ya de lo que es el desarrollo. Momento de poner acción a lo que planificamos dentro del aula y fuera de ella. Consiste en facilitar actividades conectadas en torno a una situación o un problema. Ojo acá, en la implementación, maestro, que partimos de acá es ya determinar la situación significativa. Desde ahí partimos. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer el reto, o en este caso, también conocer el producto, los productos que vamos a sacar. ¿Listo? ¿Qué más? Se da la mediación por parte del maestro, promueve el aprendizaje cooperativo, reajusta las actividades de aprendizaje. Ojo, ese reajuste es permanente. Se brinda información y permite la revisión constante del estudiante. Entonces, en esta parte de la implementación, la ejecución en sí tiene esa característica, ya implementar, reajustar constantemente, acompañar al estudiante, todo eso. Después que me ha hecho todo ese proceso, ¿no? Esas preguntitas es clave para que se organice. Luego de ello, que se hizo todo el trabajo necesario, ¿no? Que sea el docente obviamente tiene que utilizar instrumentos, recoger la información, los instrumentos de evaluación misma, la participación de los padres, familia, los estudiantes, todo ese proceso, ¿ya? Llegamos a lo que es las comunicaciones. Esta fase implica que los estudiantes decidan cómo van a organizar la comunicación del proyecto y cómo van a compartirlo, ¿no? Con lo que es la comunidad educativa. Entonces ahí hay algunas preguntas de apoyo. ¿Cuándo será la comunicación del proyecto? O sea, ¿cuándo lo van a sustentar? ¿Cómo darán a conocer las actividades realizadas del producto de los grados? ¿A quién o a quiénes van a comunicar el resultado del proyecto? ¿Qué recursos necesitan para comunicar el proyecto realizado? ¿Cómo serán las actividades de aprendizaje en medio? ¿No? Entonces, en relación a ello, tenemos eso. Existen diversas formas de hacerlo, por ejemplo, mediante una exposición, ¿no? A través de un reportaje, a través de una exposición fotográfica, a través de un festival, a través de lo que es trabajos en equipo, etcétera, etcétera. Miren, entonces ya uno se evoca a decir, a ver, ¿cómo lo va a hacer? A través de repente de una feria, ¿no? A través de una exposición, a través de medios, obviamente, que se genera esos espacios. Una comunicación o asociación efectiva de proyecto implica que todos los estudiantes presentan los resultados. Ojo, acá va lo siguiente, ¿ah? Si hablamos de un proyecto de mensaje donde están involucrados todos los estudiantes, ya sea de una sección o grado, ¿sí? Entonces todos tienen que participar. Ya pegando de repente la ficha, adornando el espacio, ¿no? De repente sus espacios mismos, sus productos que se han generado, todos, ¿no? Entonces todos tienen que demostrar, ¿ya? Diversas técnicas, utilizando diversas técnicas, dirigiéndose tanto a los docentes, compañeros, ¿no? Y los miembros, obviamente, que se ha trabajado durante ese proceso, ¿no? Hay la cantidad de contenido y la utilización de recursos, papelotes, diapositivas, todos los materiales que se han generado y utilizado, obviamente, en ese proceso, ¿ya? Obviamente, en lo que es la comunicación, la demostración ya de ese proyecto. Y muchos de esos proyectos, como dices, también son sometidos a concursos. Eso ya como dice, como institución y como docentes, obviamente, estamos inmersos a participar en lo que es esta institución que es a nivel del Perú, de SPONDEP, ¿no? Fase 4, la evaluación. Esta evaluación obviamente se genera entre todos, ¿ya? Pues evaluar cuando se trabaja por proyectos supone reflexionar permanentemente, ¿ya? Permanentemente sobre el proceso de implementación del proyecto, así como valorar las fortalezas y logros y reconocer dificultades de la estación vividas. Esto permite recuperar el valor de formativo que tienen los proyectos de aprendizaje, ¿ya? Entonces, constantemente tenemos ahí que ver esa forma de cómo vamos a evaluar permanentemente con la participación del estudiante, ¿ya? Y esto nos va a permitir, obviamente, abordar ese tipo de retroalimentación directa y oportuna con los estudiantes. Entonces, es fundamental el proceso de evaluación de observar, ¿ya? Ojo, esto es observar cómo el estudiante se involucra, cómo el estudiante experimenta, cómo el estudiante en este caso genera esas actividades. Sobre el avance de las acciones revisas, ¿no?
previstas y el uso obviamente de las estrategias planteadas para que ese proyecto permita evidenciar, ¿no?, los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, ¿qué se va a evaluar en el proyecto de aprendizaje? Las competencias que deben demostrar los estudiantes. Ahí vamos, ¿no? Eso voy a evaluar. ¿Qué evalúa? Las competencias, ¿no? Entonces ahí empiezo a desarrollar, ¿no? Según los productos de cómo esto, ya creo que eso se había abordado, en lo que es la evaluación misma, vamos viendo, yo recabo el producto, hacemos obviamente todo lo que es el acompañamiento necesario de todo ese proceso del producto, la retroalimentación misma y lo que evaluamos de la competencia. Los productos deben mostrarse, ya sean actuaciones o en este caso las demostraciones de lo que es el producto en sí, procesos que han de seguir para alcanzar el propósito trazado, ¿no? Miren, maestros, acá les presento algo básico. Ahí hemos hablado obviamente de cuarto paso, ¿no? Simplemente vamos a hacer lo siguiente. Nos va a permitir este instrumento determinar como maestros y también conocer al estudiante de cómo nos hemos puesto ¿cómo se llama? En práctica cada una de las fases del proyecto. Miren. Y vamos a poner en esta ficha, en una lista de cotejos, si hemos logrado o no hemos logrado, si estamos viendo este detalle, ¿no? Por ejemplo, Cualquiera para la casa, dice. muchas gracias. A ver, entonces, si esta parte, miren, nosotros como maestros miramos esta parte, es decir, elementos, identificación de interés, necesidad del problema. Hemos generado eso y vamos marcando de acuerdo a ello, ¿no? De acuerdo a las fases del proyecto, miren. Miren, entonces esto me va a permitir hacer un seguimiento y este instrumento me va a permitir ver cómo hemos planificado, cómo hemos ejecutado y en este caso también lo podemos convertir ya en un instrumento más amplio. ¿Sí? Por el momento, obviamente, simplemente es una lista de cotejo que va a terminar si se cumplió o no se cumplió. ¿Sí? Por ejemplo, en otro caso dice, ejecución de las actividades. El docente realizó el acompañamiento de estudiantes. Ah, entonces yo como docente hice todo ese proyecto, pondré sí. Y si no lo acompañaba, entonces por ahí estamos generando. Y esos vacíos también obviamente generan porque no hemos intervenido adecuadamente. También tenemos acá incorporación de actividades complementarias. El docente generó actividades complementarias e incorporó al proyecto. Ah, cuando hay unos espacios que realmente necesitamos incorporar algo que el proyecto requiere, entonces ahí también se incorporó. Perfecto. Entonces, todo este instrumento me va a permitir ver si hemos logrado los pasos de cómo hemos planificado el proyecto. Entonces, maestros, miren qué importante es acá esta parte de ver de cómo está organizado el proyecto, ya, de esas fases. Ojo, como decía, hay otras fases necesarias, ya, pero lo fundamental es ver de cómo nosotros podemos evidenciarlo, ¿ya? A ver, hay acá una pregunta. Me dice Cardoso, me dice, ¿cuánto es la duración mínima y máxima de un proyecto de aprendizaje? Muy buena pregunta, profesor Cardoso, ya, y lo voy a reiterar nuevamente que dije en un momento. Ya, y si algún momento pueden preguntar también, no hay problema, maestros, pueden hacerlo. Mira, no hay ningún documento que nos diga la temporalidad, ya, no hay documentos o normativas que nos diga la temporalidad de cuánto dura un proyecto, de cuánto es una unidad de aprendizaje, ya. Pero hay algunas características ya de experiencias propias de cada uno de nosotros, dependiendo cómo es la institución educativa, la realidad de la institución educativa. Si la institución educativa cuenta con los medios necesarios, ¿ya? Y los materiales necesarios, obviamente esa experiencia o ese proyecto de aprendizaje va a ser en menos tiempo. Pero si esa institución educativa no presenta esas necesidades, obviamente va a ser en más tiempo. Entonces, depende a unos aspectos externos, que es dentro de la institución educativa, los medios materiales, los recursos que se presentan, y también las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Como por ejemplo en este caso, si en algún momento queremos hacer un proyecto y queremos de repente no utilizar algunos materiales y algunos docentes por la parte económica no se tiene, no se adquiere, entonces ahí vamos a tener ese retraso de las actividades de proyecto. Entonces, por lo tanto, ese proyecto no tiene, o una unidad de aprendizaje no tiene un límite de tiempo. Entonces, como digo, ya queda a criterio de cada uno como maestro, maestra, como institución, de ver, ¿no? Que puede ser no normal un proyecto de aprendizaje, 15 días, ojo, de acuerdo a la experiencia, ya no hay documentos que tenga ese tipo de que nos digan de límite de tiempo, ¿ya? Pero ya con experiencia propia,
puede durar una semana, puede durar 15 días. Ya no podemos hacer de repente un proyecto que dure pues 4 semanas, 5 semanas, como que se va perdiendo ese interés, como que ya tiene otro desvío, otro deslinde y al final al cabo ya no nos ajustaba mucho. Entonces, lo normalmente está entre una semana, 15 días. Una semana, 15 días, 3 semanas. Una semana, 15 días, dependiendo de esas necesidades, ¿no? Eso sería la respuesta que se le puede dar al profesor Cardoso, ¿ya? Porque es una pregunta que me va a permitir ver la necesidad del estudiante y el contexto de la institución educativa. ¿Pueden hacer su pregunta, maestros? Por favor. Bien, entonces, quisiera ver algunas preguntas en relación a ese instrumento, maestros. ¿Qué tan viable puede ser utilizarlo dentro ya de como una forma de monitorear, ¿no? De ver si se cumple cada uno de los procesos, ¿ya? Del proyecto, ¿ya? A ver, me dice la profesora, a ver, Kelly me dice, por favor, al finalizar ponencia, compartir el PDF. Sí, por supuesto. Todo el material que se utiliza vamos a compartirlo, maestros y maestras, ¿ya? Están viendo 17. Perfecto. Saludo para todas las personas, docentes, maestros que están en Facebook. Ya son 17 personas. Entonces, bueno, también pues les invitamos a lo que es los docentes que nos están siguiendo por Facebook, ya, realizar sus preguntas respectivas y poder obviamente absolverlas. ¿De acuerdo? Entonces, maestros, estamos ya haciendo o en este caso está siguiendo por 17 personas. Saludos para ustedes, maestros. Esta tarde estamos pues abordando un tema de gran importancia que es planificación de acuerdo a las normativas vigentes ya para el año académico 2024. Bien, entonces, si alguien desea hacer alguna pregunta, lo puede hacer, por favor. Maestro, buenas tardes. ¿Cómo está, profesora Cardoso? Buenas tardes. Mm, Aquí referente a documento para evaluar, la primera descripción, cuando habla priorización de las necesidades de aprendizaje, esas necesidades de aprendizaje se refiere, por ejemplo, cuando la mayoría del grupo de estudiantes del aula que uno lleva no logran ciertas competencias o capacidades, ¿verdad? Ujú, correcto. Ya. Pero cuando también tenemos ciertas necesidades de aprendizaje referente, como le dije, a competencias y capacidades, también podemos nosotros trabajarlos a través de módulos de aprendizaje. Ujú, También se excelente. puede, eso quería saber, ¿verdad? Ya. Sí, Gracias. eh, exacto, maestra. Muy bien, gracias, profesora Cardoso, muy amable. Mire, qué importante es ver eso, ¿no? Con qué formas de planificación podemos abordarlo, ¿no? Tales o cuáles necesidades del estudiante. Como decía, por ejemplo, también se puede abordar a través de los famosos ABPs, aprendizaje basado en proyectos o también aprendizaje basado en problemas, ¿no? Entonces ahí es donde, ¿ya? Donde en este lado podemos abordarlo pues como una forma con sus propias estrategias, ¿ya? Ahí, por ejemplo, dice, abordamos cada uno con los aspectos necesarios, pero con sus estrategias pertinentes. El proyecto de aprendizaje tiene sus propias características, ¿ya? Sus propias características. Pues decía, la unidad no es igual al proyecto. El proyecto no es igual a los AFPs. ¿Por qué? Porque tiene cada uno sus propias estrategias. Si hablamos, por ejemplo, de una estrategia, la clase invertida es una estrategia que también lo podemos utilizar como una forma de ver, ¿no? Porque previamente se deja todo un material de investigación y luego se desarrolla en el aula donde vamos a ver la actuación del estudiante. Entonces, por ahí va ese aspecto de la maestra que podemos partir de ahí, ¿no? Si veo que mis estudiantes tienen cuáles necesidades de aprendizaje, entonces se va a utilizar una forma de planificación ya pertinente para ello. Si veo en este caso, si es un problema ya genérico, obviamente abordamos el proyecto en general, pues, ¿no? Eso, pues, muy bien, ¿no? A ver, vamos a ver si hay algunas preguntas adicionales, ¿ya?
Bien, entonces, maestros, muy bien, entonces vamos a ver algunas preguntas también en lo que es Facebook. Si en algún momento lo pueden hacer, maestros, bienvenidos, listos. Ok, prosigamos. Prosigamos, maestros. A ver, ahora vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuáles son esos elementos fundamentales de un proyecto de aprendizaje? ¿Ya? Esos elementos fundamentales. Mire, llegamos acá al siguiente, ¿ya? Como decía, no hay receta, no hay receta, es otra forma de repente de planificar, no hay receta, ¿ya? Pero podemos obviamente reajustarnos y teniendo en cuenta lo que evidencia la experiencia de aprendizaje, pues, ¿no? Todo proyecto parte de un título, eso lo sabemos, ¿no? Hoy vamos, un título. Luego la planificación con los estudiantes, ojo, ahí pasemos, donde les decía, acá, ya. Primero partimos de la necesidad, ya, hay que ordenarlo. Partimos de la necesidad del estudiante. Ahí abordamos ¿cómo se llama? Los problemas o las necesidades puntuales que se van generando en la comunidad educativa. Entonces, dentro de eso planificamos todo ese tipo de problemas y de ahí seleccionamos, ¿no? En relación a lo que es de importancia, ¿ya? O en este caso, en relación a lo que es las temáticas de acuerdo a algunas actividades de la comunidad, ¿no? Porque es bueno también ver acá este detalle. Si este proyecto de mensaje, este mes o esta semana, de repente vamos a abordar lo que es el aniversario de la comunidad, ¿no? Entonces, por ahí podemos plantearnos de cuándo es el aniversario, pero en relación a alguna situación que nos genere, pues, situaciones significativas. Pues por ahí, entonces, ya por ahí, de acuerdo a ese calendario comunal, también podemos ordenar esas actividades, ¿ya? O en relación también a algunas actividades específicas de la institución, ¿ya? Es un detalle por ahí que podemos ordenarlo y clasificar esas actividades, ¿ya? Bien, entonces tenemos ese proceso, también tenemos el propósito, ¿ya? Hay que entenderlo como propósitos, todo lo que es la secuencia de las competencias, capacidades, los desempeños. De esos desempeños tenemos lo que es criterio de evaluación, las evidencias, ¿no? El instrumento de evaluación, que luego lo voy a presentar un modelo, pero un modelo de trabajo, o sea, este modelo está incompleto, ¿ya? O sea, siempre el aspecto de ahí. Yo les propongo algo, pero con un fin de poder reajustarlo. O sea, decir, bueno, ya sabe que esto es así, esto para esto, no, ese es el fin. Porque si se presenta un modelo tal cual está, es una receta. Y esa receta, obviamente, si hablamos del sentido médico, no todos los medicamentos nos hace bien, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo podemos reajustar de acuerdo a las necesidades, ¿no? Entonces, pues yo le voy a presentar ese modelo, le voy a enviar también ese modelo, el día de mañana lo van a estructurar, cuántas formas ha habido cambios, procesos han sacado, perfecto, hay cosas, por ejemplo, que lecturar, cuando ya lleguemos a parte, lo voy a mencionar, ¿no? Es que podemos reestructurarlo. ¿Qué más? Propósitos, obviamente tenemos una situación significativa, que es esa parte, ¿ya? Los criterios de evaluación, las evidencias e instrumentos, lo tenemos, secuencia de actividades, hablamos las sesiones, en materia de recursos y todo el proceso, pues la evaluación es genérica. Entonces, maestros, es una propuesta, ojo, es una propuesta que es manejable, ¿ya? Como digo, siempre hay propuestas manejables, aceptables, hay propuestas que son adaptadas también a las necesidades. Hay un momento, de repente, yo digo, parto directo, ¿no? Desde un punto de vista de asociación significativa, luego mi propósito, eso ya es reestructurable y adaptable de acuerdo a las necesidades, ¿ya? Muy bien, entonces, maestros y maestras, por acá. A ver, entonces para realizar un proyecto es muy importante lo siguiente. Ya, esto quería compartir con ustedes, maestros, ¿ya? Esto quería compartir un poquito con ustedes porque entonces para realizar un proyecto es muy importante lo siguiente, ¿ya? Lo siguiente, primero entonces empezar por conocer a los estudiantes. Por ahí vamos por partes, ¿ya? Y acá sí vamos a plasmar paso a paso, ¿ya? Dice, primer paso es que nuestro trabajo mismo es conocer a estudiantes. Tengo que conocer los intereses, las características de aprendizaje. Ya por ahí, para que ellos también abordemos muchas veces situaciones, como decía la maestra, situaciones de aprendizaje ya interno de aprendizaje de estudiantes, ¿no? Ocupando la redundancia. Entonces, por ahí.
Si nosotros conocemos ese tipo de características, necesidades del aprendizaje, obviamente nos va a permitir también fortalecerlas constantemente y fortalecer su formación integral, ¿ya? Porque si yo conozco a mi estudiante de acuerdo a su situación económica, entonces también voy a abordar unos proyectos, ¿ya? Porque digo, si veo que la mayor cantidad de mis estudiantes no tiene recursos económicos y este proyecto me va a demandar algún tipo de inversión material, entonces no lo voy a lograr cumplir, ¿ya? Por eso que la importancia es de ahí, ¿ya? También tengo que conocer su contexto, por eso es importante llenar una ficha de información del estudiante donde hablamos, pues, ¿no? El lugar de la familia, con quién en este caso de repente vive, la distancia, la situación geográfica, salud, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo va la relación con la familia también, ¿no? Incluso las condiciones que ofrece el servicio educativo, los materiales de desarrollo de actividades del área, etcétera. De esta manera podemos definir qué actividades, por eso digo, si nosotros conocemos todos los aspectos antes mencionados, me va a permitir definir qué actividades y estrategias utilizar durante la implementación del proyecto para lograr el desarrollo de las competencias. Así que, maestros, es clave tener este tipo de conocimiento del estudiante, ¿ya? O de las familias educativas de la comunidad, ¿ya? ¿Qué más? Otro aspecto, establecer claramente cuál es el problema que se intenta resolver, ¿ya? A veces tenemos un problema bien amplio, como si un día tenemos también un tipo, se presentó unas circunstancias similares, decía, pero ¿cómo voy a solucionar en mi comunidad si no hay agua? ¿No? ¿Qué voy a hacer con las autoridades? Pero las autoridades no hay una gestión, no hay esos medios, no hay esos recursos, va a ser un poco difícil, se quedan propuestas, entonces también hay que ver, dice, qué problema se va a abordar, ¿no? De repente que puedo decir, de repente, cómo cuidar el agua en vez de generar agua a la comunidad, ¿no? Entonces, por ahí hay que determinar el problema para intentar tratar de solucionar o proponer algunas alternativas, ¿ya? Y obviamente están partiendo, ojo, partiendo desde el interés del estudiante. ¿Ya, maestros? Entonces, partiendo de ahí vamos a abordarlo. ¿Qué más? Aparte de eso, también el producto. O sea, si yo voy a ver ese problema, un momentito, colegas, por acá, mucha bulla. En esta parte es importante ver, ¿no? Ver. Si yo voy a ver, disculpen la redundancia, voy a ver esas necesidades, entonces me va a permitir determinar cómo voy a resolver cómo voy a plantear ese proyecto y al mismo tiempo también el producto, ¿ya? El producto que quiero lograr como mis estudiantes. Siguiente, determinar los criterios de evaluación, ¿ya? Los criterios de evaluación, de acuerdo a las actividades, tienen que ir, pues obviamente, adaptándose a las necesidades, ser comprensible, ¿no? Y debo analizar adecuadamente cada una de esas evidencias que se va recolectando, ¿ya? Y al mismo tiempo también constantemente realizar esa retroalimentación, ¿ya? Acompañamiento, retroalimentación al estudiante. Porque no solamente es que yo voy a buscarme a planificar actividades, ¿no? Y no evaluarlas, no retroalimentarlas, y al final solamente buscar el producto, en el producto mismo genérico, así la retroalimentación. No necesariamente, se tiene que hacer todo ese proceso de acompañamiento, retroalimentación constante, ¿ya? Y así voy a determinar los criterios específicos de evaluación, el instrumento que voy a utilizar, que sea obviamente un instrumento flexible, con los criterios bien claros, precisos, ¿no? Que motiven al estudiante más que condicionen, y sobre todo, pues, que el estudiante mismo se integre a esas actividades. Eso sería en este caso, también hay que ver los tipos de evaluación que vamos a manejar ¿no? Entre estudiante a estudiante, primero la autoevaluación uno mismo, la coevaluación entre estudiantes, y obviamente el docente, pues, que es la retroevaluación, ¿no? Y involucrarse constantemente a través de la reflexión, ¿ya? Hay que tener en cuenta algo que no debe dejarse de lado, es la secuencia de actividades. Todos deben estar en ese horizonte de
lograr el propósito de pensaje, ¿ya? O sea, tengo que dar una secuencia de actividades, porque no puedo empezar el último, luego por intermedio, luego inicio y así sucesivamente. Entonces tengo que ver una secuencialidad. Por eso es importante trabajarlo en lo que es los trabajos colegiados en la institución educativa y también la participación de los estudiantes, ¿ya? Y eso es utilizar también los materiales, los recursos, el tiempo necesario, ¿ya? Entonces por ahí vamos determinando algunas situaciones importantes para trabajar el proyecto. Esto donde lo vamos a encontrar está en lo que es las preguntas-respuestas, ya de lo que es el ministerio, se encuentra ese tipo de material, ya lo podemos encontrar con más detalles, más amplio todavía, ¿ya? Y bueno, acá es lo que hablamos, ¿no? ¿Qué aspecto debo tener en cuenta sobre actividades de aprendizaje? A ver, podemos considerar lo siguiente, por acá quiero simplemente quedar esta parte, ¿ya? Entonces acá culmino con esto, dice, conocer los recursos y medios de los que dispone el estudiante. Ya mencionaba, ¿no? Por ahí voy. Tengo que conocer con qué medios y recursos cuenta mi estudiante. Brindar los recursos que el estudiante requiera para desarrollar las actividades. Asegurar que los estudiantes comprendan lo que debe hacer y lo que se espera de ellos. Eso es, si mi estudiante conoce cuáles son las actividades, la secuencia de las actividades, la estrategia, el uso de material, ¿no? Necesario que se va a tener, vamos a apuntar a lograr lo que está propuesto en el proyecto. Hay momentos de ver el trabajo autónomo, hay trabajos que son individuales, hay trabajos que se deben hacer en grupo, también hay que hacerlo de esa manera, ¿no? Que el estudiante mismo de repente puede investigar de manera individual, pero al mismo tiempo también podamos utilizar ese material en equipos a través de la estrategia de la clase invertida. Implementar constantemente esa práctica pedagógica, nosotros como maestros hay que recoger constantemente esas necesidades y hay cosas que en las actividades que hemos planificado hay que reestructurarlas, hay que adecuarlas, y si hay momentos que esa actividad no tiene relación directa con lo que es el propósito del proyecto, tenemos que ya ver otra forma de ampliarlas o en este caso reprogramarlas. Bien, maestros, hasta acá es lo que es la inducción rápida de lo que cómo está construido un proyecto y vamos entonces ya a lo que es el meollo de lo que es el trabajo en sí, ¿ya? Pero quiero terminar esta parte. Un buen maestro puede caer en, no, crear esa esperanza, encender la imaginación, inspirar el amor por el aprendizaje en los estudiantes. Bien, entonces, permítame, voy a dejar de compartir para mostrar la pantallita, pero acá tengo unas preguntas que va a ver. Bien, ahí tenemos la asistencia a maestros. Pueden ya registrar su asistencia. Ya, pueden registrar su asistencia a maestros. Por favor, pase también la asistencia a lo que es los maestros y maestras que están en Facebook. Un momentito, voy a dejar de compartir para compartir el material que quería con ustedes en esta tarde. Bien, bien, maestros. Primero, primero es lo siguiente, ¿ya? Vamos a abordarlo. Por acá hay un conjunto de actividades que podemos agregar, ¿no? Es un proyecto que había encontrado, obviamente, y quería desde ahí partir porque el detalle es eso, de que podemos compartir con ustedes también todo este proceso, ¿no? Por ejemplo, el proyecto de mensaje. Determinamos la cantidad de basura que se puede reducir para tener una adecuada gestión de los residuos sólidos desde el hogar. Listo. De lo que había planificado de PPT, he puesto en este caso como un título, ¿ya? Entonces, todo proyecto tiene un título, hacemos recordar nuevamente, detrás puede ver de repente una ficha, acá antes de lo que es una ficha de identificar las necesidades que se presentan en la institución. Listo, ahí voy a identificar esas necesidades, ¿ya? Recuerden que del PPT lo puedo traducir, lo puedo agregar en esta parte, ¿ya? Entonces, acá puedo yo, antes de abordar esta parte, podemos ya preguntarnos a través de las preguntas necesarias, qué se va a hacer, cómo se va a hacer y todo ese proceso, ¿no? Y luego de ello ya abordamos esta parte. Determinando, ojo, determinando que el proyecto
tiene parte de una situación significativa. Primero voy a la estructura, ¿ya? Parte de una situación significativa de acuerdo a lo que es ya el documento brindado por el Ministerio de Educación. Situación significativa, tiene propósito de aprendizaje con todo lo concerniente. Miren acá, voy por partes, ¿ya? La situación significativa, y voy a ver algunas características también tiene la situación significativa. El propósito de aprendizaje, que tiene que ver con el área, porque es un proyecto es integrador, ¿ya? El área es importante, sí, que vea también lo que es el estándar, porque no pierda de vista las competencias y capacidades, los desempeños, acá también los ejes temáticos, los criterios de evaluación, la evidencia y tipo, o en este caso, el instrumento que voy a utilizar. Miren, maestros, prácticamente, si organizamos este propósito de mensaje por áreas, prácticamente tenemos para trabajar un conjunto de acciones, ¿no? De actividades en el lado que se propone. Miren, entonces, este proceso, ese propósito de aprendizaje, entonces, tiene que estar evocado a lo siguiente. El estándar se copia tal cual está. Las competencias y capacidades también se copia tal cual está, teniendo en cuenta, y saben maestros, qué competencias, ojo, retorno nuevamente a lo que decía, la competencia o competencias que se va a trabajar en el proyecto de aprendizaje, ¿ya? Si voy a trabajar las tres competencias lo voy a planificar. Y si voy a tener en cuenta dos, también igual, obviamente con sus capacidades y desempeños de acuerdo. De igual manera, los desempeños, ¿ya? ¿Puedo ubicar todos los desempeños? No hay problema. Pero el detalle es que hay algunos desempeños que no lo voy a poner en práctica, no lo voy a evidenciar. Entonces, si no lo voy a evidenciar, ¿para qué lo planifico? Por ahí voy, ¿no? Entonces, es necesario tener en cuenta. ¿Ya? Entonces me dice, pero este proyecto se va reajustando constantemente. Sí, si en algún momento creo que lo que planificaba un desempeño no lo estoy ejecutando, lo puedo sacar. Pero si en este caso hay un desempeño también que es necesario planificarlo, también lo voy a planificar. ¿Ya? Entonces, maestros, hay que tener en cuenta esta parte de no generarse cantidad. Por eso este proyecto, por ejemplo, digo, este proyecto, ya hay cosas que reestructurar, lo voy a pasar a ustedes, lo van a reestructurar para mañana a su modo de conocimiento, su experiencia, me van a presentar para abordar una sesión. ¿Ya? Entonces, sí, los criterios también tienen una relación directa, ¿sí? Una visión directa desde lo que la competencia, el desempeño y el criterio salarial, ¿no? Eso ya creo que hemos hablado también en unas sesiones anteriores. Listo. Y la evidencia y el instrumento en el cual evidencia. Entonces, prácticamente acá tenemos ya para determinar las actividades. Listo. Entonces, solamente quería explicar esta parte y luego lo ordenamos, ¿no? De todas las áreas, las que van a participar. Comunicación, tenemos matemática, por ejemplo, ahí tenemos igual con sus estándares, sus competencias, su desempeño, el campo temático, lo que es criterio de evaluación, la evidencia y también lo que es instrumento que se va a utilizar. ¿Listo? Ustedes lo van a reestructurar a su conocimiento, maestros. Hago de hincapié esa forma de que van a trabajar. Ya hay cosas que van a sacarlo, hay cosas que van a agregar también. Listo. Y mañana debe presentarse como debe ser un proyecto. A ver. Matemática, personal social, ya, si hay algún momento en este caso, ese proceso hay un momento de agregar tarea, también se puede agregar, se puede sacar de acuerdo a los productos que se puede presentar. Ah, el producto genérico está acá, ya, el producto genérico se va a presentar, sí, a ver qué va a hacer, a ver, la información recopilada, elaborarán una guía para la gestión de residuos sólidos, se van a elaborar una guía, ya esa guía se va a presentar, ya, ese es el producto general. Ya por cada área los van a presentar productos específicos, ¿no? Listo. Entonces, tenemos ahí, cumple con el propósito, perfecto el propósito, todas las competencias, capacidades de las áreas están ahí, las áreas, personal social. Tenemos también, ya, tenemos acá un ratito, tenemos la área de educación religiosa o religión, el ciclo que es el ciclo 4, ¿ya? Cuarto, ¿ya? Estamos trabajando con cuarto grado de primaria. Eso quería recalcar también acá. Articultura para ver, porque los desempeños tienen que ver mucho en lo que es el grado, ¿ya? Por eso es importante determinar el ciclo con que se va a trabajar. Cuarto grado de primaria, para que los desempeños estén enfocados a esa parte, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Educación física, ¿ya?
Tenemos acá competencia. También es importante buscar las competencias transversales. Miren, ahí tenemos competencias transversales. Ya, ahí tenemos uno, desenvuelve en los entornos virtuales de las TIC y gestiona su entorno de aprendizaje. También está ahí, las competencias transversales. Tenemos acá esa parte fundamentales, muy bien. Y tenemos los enfoques también, ya, enfoques transversales. Dos competencias transversales tenemos ahí. Y tenemos acá un enfoque ambiental. ¿Ya? ¿Podemos agregar otro? No hay problema. Lo importante es evidenciar, ¿ya? Evidenciar que se cumplan. También tenemos ahí la forma de valores, actitudes, ¿no? La muestra de cómo se va a poner evidencia. Y luego las producciones de actuaciones que en este caso le he pintado porque ya están a la parte del esquema, ¿no? Ahí están las producciones, las actuaciones y también están los criterios de evaluación. Entonces puede ser que quede de esta manera, o en este caso se puede reajustar ya la secuencia de actividades. Ojo, acá viene la secuencia de actividades, ya. Si está determinado para 3 semanas o 2 semanas, entonces acá está 11 de marzo y todos los días con la actividad misma, las áreas respectivas, ya, listo. El título general en este caso de la actividad de aprendizaje, bueno, en este caso puede ser un proyecto que puede ser interno también, ¿ya? Cada una de las actividades que se van a desarrollar por áreas, ¿ya? Hasta el día 20, a ver, 29, si está la fecha, perfecto, acá está 29, con las áreas respectivas, con sus temáticas que podamos abordar. Hay algunas cosas que podamos reestructurarlo, lo podemos hacer, ¿ya? Y como decía, los criterios de evaluación está también en la parte, ya lo que es el propósito de mensaje, lo podemos ubicar, o caso contrario, lo sacamos esta parte. Es importante terminar acá lo que es los materiales que vamos a utilizarlo y también las preguntas que podemos de ver lo que es la forma, de que nos conduzcan a la reflexión. Miren, maestros, entonces es una forma práctica que tiene algo de semejanza, por eso decía, algo de semejanza con la unidad de aprendizaje, ¿sí? Lo importante acá es que lo entendamos que es lo que planificamos, que lo que es los materiales que vamos a utilizar sean prácticos y sobre todo que sean utilizables por los estudiantes. Entonces, a eso voy lo que se ha planificado. Entonces, esto lo que contiene el proyecto de pensaje. Ahora sí podemos agregar algunas acciones, de repente por ahí, algunos cuadritos que podemos de repente hacer un poco más atractivo, más dinámico. Ya queda a criterio de cada maestro o maestra. Ya teniendo en cuenta que la planificación, la puesta en práctica, cuando hablamos de la puesta en práctica, ya la ejecución de cada una de las actividades que está planificado, en cada una de las actividades, ya las sesiones que vienen, ¿no? Porque de acá vamos a sacar una sesión también de esa actividad misma, vamos a sacar una sesión de estas actividades, acá está, ¿no? Podemos sacar, por ejemplo, leemos un afiche, vamos a sacar la primera sesión, que corresponde a la comunicación, la siguiente matemática, así sucesivamente. Entonces, miren, de acá sacamos y acá podemos ya utilizar las estrategias, los procesos pedagógicos, los procesos didácticos, el material, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es toda una secuencia. La secuencia de la planificación anual, desde los proyectos, unidad de aprendizaje, de las sesiones de aprendizaje y todo ese proceso, ¿no? Bien, maestros, ¿qué es lo que vamos a hacer con este material? Ya les voy a proponer algunas instrucciones, ya lo voy a generar en este momento un enlace del Drive y lo voy a compartir, ya lo voy a compartir a ustedes y ustedes lo van a bajar ese material a su computadora y lo van a hacer un reajuste, ya, un reajuste a su criterio y experiencia que ustedes crean conveniente, agrego, sacas algunas actividades, pero lo importante es que tenga coherencia y que sea práctico para que pueda trabajarse con los estudiantes. ¿Listo? Yo estaba reajustando algunas actividades, ya por ejemplo la fecha lo he reajustado, por acá dentro lo que concierne ya para que ustedes tengan en cuenta que podemos reajustarlo, ya por ejemplo, ya campus temático lo podemos reajustar de repente a ese lado, los criterios, los criterios de evaluación podemos reajustar que tengan coherencia. ¿Qué más podemos reajustar? Lo que es la evidencia de aprendizaje, pues son abstractas, podemos reajustarlo. Y el instrumento a emplear, ¿ya? Recordemos que de acá de estos desempeños o el del estándar, sacamos los criterios de evaluación. Maestros y maestras, entonces voy a generar un enlace, ya después que culminamos nuestra actividad el día de hoy, ya ustedes lo van a descargar ese enlace y lo van a
eh, reestructurar, maestros, el día de mañana. Entonces, mañana empezaríamos ya la hora normal, vemos cómo está, ya, y luego evocamos lo que es una sesión de aprendizaje, teniendo en cuenta los procesos pedagógicos y los procesos didácticos. Recordemos que no todas las áreas manejan los mismos procesos didácticos. Ya cada área tiene sus procesos didácticos. Entonces, a menos abordaré algunos procesos didácticos de algunas áreas para que puedan poner en práctica ustedes, ¿ya? Y luego de esos procesos didácticos generé una sesión de aprendizaje para mostrarla a ustedes. Maestros, hasta acá alguna pregunta, algo que de repente en este caso acotar al respecto, ¿sí? No hay una receta fija, por favor, eso sí que se entienda, pero necesitamos obviamente de para planificar que tenga coherencia las actividades, ¿ya? Bien, maestros, entonces ustedes en el chat tienen la lista de, perdón, el enlace